Capítulo 71. ¿Por qué está esta persona aquí? Sale de verdad. Vikir miró fijamente el retrato durante un tiempo, sin poder creer lo que veía. Pero por mucho que lo mirara, era el mismo Hugo de siempre. Cabello negro, ojos penetrantes, puente nasal afilado como una hoja de espada, mandíbula fuerte, sin bigote todavía. ¿Cómo no reconocer esta cara? ¿Qué significa esto? ¿Por qué está el retrato de Hugo aquí? Mientras Vikir miraba incrédulo, Pomerian se acercó sigilosamente y tiró del cordón del colgante. Con la poca fuerza que le quedaba, parecía una solicitud para que le devolvieran el colgante. Vikir le entregó el colgante de nuevo a Pomerian y preguntó: ¿Quiénes son estas personas en el cuadro y qué tienen que ver contigo? El Pomeranian se sobresaltó por el tono severo, como si estuviera interrogando a un criminal. Vikir habló un poco más suave, deseando ser más amable. ¿Quiénes son las personas en el cuadro y qué tienen que ver contigo? Las palabras eran diferentes, pero el tono era el mismo. La dureza del tono hizo que Pomerian temblara incómodo. Entonces Aidien dio un paso adelante. Si me preguntas así, no te daré una buena respuesta. ¿Qué hice? Deberías preguntarle con una sonrisa. El punto de Aidien hizo que Vikir se detuviera por un momento. Luego una maliciosa sonrisa se extendió por su rostro. ¿Quiénes son las personas en el cuadro? El Pomeranian levantó la vista, pareciendo menos asustado que antes. Oh, sí, está funcionando. Tenías razón. Vikir giró la cabeza hacia Aidien. Un momento. Los ojos de Vikir se encontraron con la expresión en blanco de Aidien. Ella se quedó allí por un momento, mirando el rostro de Vikir, antes de recobrar el sentido. Esclavo. ¿Esperabas que me riera tanto? Vikir frunció inmediatamente el ceño. No había sonreído ampliamente desde que nació, así que no era de extrañar que lo estuvieran molestando. Entonces, el Pomeranian respondió: Mamá. Abuelo. Abuela. La boca de Vikir se abrió de par en par ante esas palabras. Su cabeza giró rápidamente. Un colgante. Un retrato descolorido, de hace décadas. Hugo Les Baskervilles y una joven mujer no identificada y una niña pequeña. La Pomeranian dijo que era su madre y abuela y abuelo. ¿Qué? Vikir tenía una teoría. Hugo en el colgante es joven. Y la joven junto a él probablemente era su esposa. Y la hija que tuvieron juntos, su primogénita. ¿Y si esa hija mayor fue secuestrada por la tribu Rococó? ¿Y el hijo que dio a luz aquí fue Pomeranian? Ahora que lo pienso, he escuchado que la personalidad de Hugo no siempre fue tan fría como lo es ahora. No sabía mucho sobre Hugo Les Baskerville cuando estaba en el eclíptico antes de venir a las fronteras, ya que Vikir aún no había nacido. Pero había escuchado una vez un rumor del viejo diácono Barrymore que decía que Hugo solía ser muy amigable y hogareño. Pensé que era un disparate en ese momento y no le di importancia. Vikir se tomó un momento para recordar la historia de los Baskervilles. Una vez establecidos cerca del eclíptico, los Baskervilles se habían mudado lejos hacia el oeste del imperio, a las afueras de las montañas rojas y negras, no debido a un castigo. Hugo Les Baskerville había acudido ante el emperador y había pedido que toda la casa Baskerville se mudara a las afueras. La razón de esto fue la muerte de su primera esposa durante el parto, y los bárbaros que se llevaron a su primogénita, a quien amaba profundamente. Esto hizo que Hugo odiara a sus enemigos y a los bárbaros más allá de las montañas negras con pasión, y dejó de preocuparse por su esposa e hijos. Después de esta serie de eventos, se convirtió en un asesino extremadamente frío y calculador, viviendo solo para la matanza de demonios y bárbaros. El emperador lo consideró competente y le confió la tarea de expandir las fronteras del imperio, y Hugo se entregó aún más a su trabajo para olvidar todo. Así nació Baskerville, Ironblade. Y ahora, un perro de los Ironborn rechazado ha encontrado aquí un aliado inesperado. Pomeranian. Pomeranian la Baskerville. Penélope, la hija de Roxana, la mujer a la que Hugo había amado más que a nada en su vida. Y la hija de Penélope, Pomerian. Esto significa que, si mi suposición es correcta, la niña frente a mí es la nieta directa de Hugo Les Baskerville. Eso me convierte en tío. Fue una sensación extraña. Incluso ahora, en alguna parte nacían sobrinos y sobrinas, pero ninguno de ellos era niña.
Esta es una familia Baskerville donde las hijas son extremadamente raras. Al pensarlo bien, no había ni una sola hija en la línea de sangre directa de Hugo. Ni siquiera en toda la familia. Hay muchos hijos varones. En fin, Hugo es el tipo de hombre que solo busca hijos y nietos porque cree que los hombres son más útiles en la batalla. ¿Qué crees que haría Hugo, el señor de la guerra extremo, el demonio combatiente, el hombre que veía a sus hijos solo como herramientas, si viera a esta pequeña y delicada nieta? Vikir sacudió la cabeza. No importa cómo lo piense, no puedo pensar en otra cosa que no sea negatividad. Y con sangre bárbara en la mezcla, es posible que no esté muy contento. Vikir extendió la mano y colocó su mano sobre la cabeza del Pomeranian. El Pomeranian se sobresaltó ligeramente, pero no se alejó como lo había hecho antes. Vikir habló en voz baja. Al parecer, la tribu rococó tampoco ha sido tratada bien. Ven conmigo. Si la tribu rococó ha sido devastada por la plaga y se ha ido, Pomerian no puede quedarse aquí. Pero Pomerian se mantuvo firme, aferrándose a las columnas de las barracas. Vikir levantó la vista y vio la razón de la renuencia de Pomerian a irse. Era la tosca tumba de piedra detrás de él. Mientras Vikir reflexionaba sobre qué hacer, Aidien dio un paso adelante. Inclinó la cabeza una vez frente a la tumba y luego habló al Pomeranian. Cuando nuestros ancestros abandonan este mundo, van al cielo y se convierten en estrellas. Así también tu madre. Lo que yace aquí en esta tumba de piedra es solo un cascarón, pero el espíritu de tu madre es una estrella en el cielo, observándote. Ella desea que abandones este lugar espantoso lo antes posible. Entonces el Pomeranian levantó la cabeza. Parecía comprender no solo el idioma imperial, sino también las palabras de Balak. El Pomerian reflexionó por un momento y luego soltó su agarre de las columnas de las barracas. Dio un paso hacia Vikir. Cabello negro, ojos rojos. Vikir y Pomerian se veían exactamente iguales. Pomerian miró a Vikir y dijo: Mamá, el cabello, los ojos, el color, es igual. Sí, todos los perros Baskerville se parecen. Vikir recogió al Pomeranian. Fue el primer encuentro de tío y sobrino. Después, Pomerian llegó al pueblo de Balak. Tío, ¿a dónde vas? Se aferró a la pierna de Vikir, sin querer alejarse, lo cual fue un gran desafío para una niña que estaba acostumbrada a estar sola. Tío tiene que ir a una reunión, el jefe lo ha convocado. Ah, no. Tío. Iré contigo. Pomerian parecía asustada de estar sola. Ahora que había dejado la tumba de piedra de su madre, se dio cuenta de que estaba verdaderamente sola. Por eso parecía depender más de Vikir, que tenía el mismo color de cabello y ojos que su madre. No puedo evitarlo. Vikir rápidamente levantó a Pomerian y la cargó en su espalda. Miró a su alrededor en busca de algo que pudiera usarse como envoltorio, y una gruesa y áspera piel llamó su atención. Era una piel de oso buey, dada por el propio jefe como recompensa por nuestro exitoso comercio. Se preguntaba para qué usaría la piel, pero se dio cuenta de que sería para hacer una especie de pañal. Vikir llevó al Pomeranian en su espalda y salió. Tendré que pedirle a Chihuahua que lo haga por mí, más tarde. No podía quedarse con esta niña en el pueblo de Balak. Incluso si no la enviaba con Hugo, tendría que ser criada en algún lugar fuera de su vista, al menos dentro del alcance de la civilización imperial. Vikir planeaba salir del agua y dirigirse a la ciudad más adelante. Tal vez visite a Mork también. Podría valer la pena espiar la alianza con Baskerville para ver cómo iba. Mientras Vikir reflexionaba sobre esto, pronto llegó a las barracas del jefe Aquila. Al entrar, encontró a Aquila, Aidien y los demás ancianos, todos con expresiones serias. Aidien y Vikir son testigos de la reunión. El jefe Aquila pregunta: sí, ¿quieres decir que hay una plaga? Aidien y Vikir asintieron. El informe detallaba cómo la tribu rococó había sido diezmada y el estado de sus aldeas restantes. Otros cazadores también testificaron haber visto cuerpos de orcos, lagartos y otros simios tendidos en el suelo con manchas rojas brotando de ellos. Aquila se acarició la barbilla, con una expresión seria en su rostro. La temporada de lluvia se acerca y estamos en problemas. Si llegaba la plaga, los daños serían aún peores. Tenían que encontrar una manera de prepararse. Entonces,
Jefe, no es una plaga, es una maldición. El chamán Aeman dio un paso adelante. Argumentó que la muerte roja no era una enfermedad, sino una forma de brujería que podía ser curada mediante sacrificios. Hubo algunos ancianos que estuvieron de acuerdo con él. Hicieron hincapié en que este era el momento de un gran ritual, y estaba claro que pretendían aprovechar la ocasión para aumentar considerablemente la autoridad y el poder del chamán. Los jóvenes, por otro lado, decían que la muerte roja era una plaga, no una maldición, y que era hora de abandonar el pueblo y mudarse. Los ancianos y jóvenes debatieron acaloradamente entre la superstición y las soluciones prácticas. No parecía que fuera fácil decidir quién tenía razón. ¿Qué haremos? El jefe Aquila frunció el ceño. Alguien levantó silenciosamente la mano para hablar. El que acuñó por primera vez la frase, muerte roja. Sé cómo detener esta enfermedad. Era Vikir. Capítulo 72. Vikir rememoró el pasado, hace mucho tiempo. Su mente retrocedió al extraño encuentro que el grupo de caza de Balak había tenido hace poco, y al cuchillo con el símbolo serpentino. Al pensar en ello, ese incidente ocurrió alrededor de esta época. El evento es la muerte roja. Una aterradora plaga que deja a las víctimas cubiertas de manchas rojas, con vómitos y diarrea, y luego muriendo. La muerte roja se propagó rápidamente por la selva y causó una cantidad sorprendente de muertes entre los nativos. La muerte roja se extendió en una escala que rivalizó con la peste negra que una vez azotó al imperio. Esta temida plaga se propagó como un incendio, llegando incluso a los territorios del imperio. No fue hasta que el meteorólogo de Mork, Camus, levantó una barrera de fuego para detener su avance hacia las fronteras del imperio. Además, una mujer sagrada, Dolores, enviada por la casa o abadis de la Sagrada Orden de los Sacramentos, ha podido curar a los enfermos con sus únicos y poderosos poderes sagrados. Sin embargo, la cura estaba limitada al imperio, y los nativos que vivían en lo profundo de las montañas negras sufrieron una tasa de mortalidad de casi el 40%. Estas circunstancias funcionaron a favor de los Baskervilles. Las tribus bárbaras desempeñaron un papel crucial en el ecosistema de las montañas rojas y negras, y al estar en gran medida fuera de la ecuación como depredadores, los demonios de menor nivel se sobrepoblaron, lo que llevó a oleadas de monstruos y un aumento en las bajas civiles. El aumento de su número ha incrementado la influencia de los Baskervilles en la frontera, lo que solo ha fortalecido la posición política de Hugo. No puedo permitir que eso suceda. Así que Vikir iba a detener esta plaga. Había escuchado bastante sobre los Balak a lo largo de los años. Mientras tanto, dentro de los Balak, los ancianos y los jóvenes estaban en desacuerdo. La generación mayor cree que la plaga debe ser detenida mediante rituales, y la generación más joven cree que el pueblo debería ser abandonado y trasladado a otro lugar. El patriarca Aquila frunció el ceño y se mantuvo en silencio. En el fondo, no quiere abandonar este pueblo donde yacen las tumbas de sus ancestros. Y el chamán Aeman comprendía sus sentimientos. ¿Cómo podemos abandonar este lugar sagrado donde están enterrados nuestros ancestros? Esta migración es ridícula. Hemos estado aquí durante casi 200 años. Hay más de 100 restos de ancestros en los lugares sagrados alrededor del pueblo. La forma en que serían gestionados y cuidados y se trasladaran era un punto clave de conflicto para Ahmed. Pero Aidien, que representa a la generación más joven, no retrocede. ¿Qué pasa si la plaga vuelve y mata a todos los niños? ¿Quién se ocupará de nuestro futuro entonces? ¿Quién cuidará del futuro de la tribu cuando las semillas del futuro hayan desaparecido cuando vayamos a recolectar los restos de nuestros ancestros? Resulta que los niños de Balak mueren. Normalmente, las mujeres de Balak comienzan a tener hijos a los 14 años y dan a luz a un nuevo niño cada 2 años en promedio, lo que significa que tendrán unos 10 o 15 hijos en su vida. El problema es que más de la mitad de ellos mueren en el primer mes de vida. Solo alrededor del 20% de los bebés sobreviven más allá de los 3 años. La mayoría de los niños mueren por desnutrición, enfermedades infantiles, guerras y accidentes de caza. Suma a eso el hecho de que las madres mueren durante el parto o a causa de las secuelas del parto, y los Balak tienen una tasa de natalidad mucho más baja. Agrega la muerte roja a la mezcla y no hay respuestas. Solo hay un futuro oscuro por delante.
Incapaz de soportar la vista de sus compañeros de clan en medio de un conflicto generacional, Aquila habló. La pregunta es, ¿qué camino toma la muerte roja? ¿Qué es la muerte roja y por qué se aferra a los humanos? A menos que se respondan estas preguntas, es prácticamente imposible hacer algo al respecto. Para angustia del patriarca Aquila, las respuestas llegaron de muchas partes. Es una maldición. Debe ser una maldición. No. Es una plaga transmitida a través de la mirada. Son los espíritus de tus presas que se están vengando. Debe ser porque comiste un hongo extraño. Los ancestros están enfadados porque hemos descuidado su mausoleo. Debe haber un insecto venenoso. Los dioses nos han abandonado, los dioses del bosque. Los imperiales han traído la enfermedad con ellos. La gente de Balak no sabe, pero rara vez dicen que no saben. Hacen una virtud de dar respuestas inútiles. Lo hacían de corazón, porque no querían decepcionar a la persona que les confió la pregunta, pero no estaban ayudando mucho en esa situación. La frente de Aquila se frunció confundida. Silenciosamente, una mano se levantó. La de Vikir. Sus ojos se encontraron con los de Aquila y habló. Si hay una manera de detener la muerte roja, yo lo sé. Pasaron unos 10 días después de eso. Ruido, ruido, ruido. Un demonio atado con una cuerda estaba luchando. Un duende, el más pequeño y débil de los demonios clasificados como similares. Actualmente estaba colgando boca abajo con sus brazos y piernas atados a las cuerdas, siendo torturado. El duende estaba siendo sumergido en una gran olla de agua, sacado y repetido. El duende había estado forcejeando por un tiempo, pero de repente se calmó mucho. Pronto, aparecieron manchas rojas en la piel del duende. El duende babeó y vomitó, y dejó de mostrar sus dientes. Se estremeció lentamente en anticipación a su inminente muerte. Mientras tanto, los guerreros de Balak arrojaron al duende de rostro enrojecido a una pila de piras aceitadas y lo prendieron fuego. No había lugar para la compasión, ya que la criatura era un ser malvado que secuestraba y comía niños humanos. Pronto, el duende con la muerte roja ardió hasta la muerte. Luego, los guerreros de Balak dirigieron su atención al siguiente duende. Ante ellos se encontraba Aidien, sosteniendo las cuerdas del duende. Vikir, ¿es cierto que la muerte roja se transmite a través del agua? Ante su pregunta, Vikir, a su lado, asintió. Sí, así es. El agua contaminada es la principal culpable, pero siempre que hiervas el agua una vez, no hay problema. ¿De verdad? Es así. Aidien miró a Vikir con una mirada de confianza. Luego tomó otra olla con la misma agua y sumergió a otro duende para hacer una comparación. Entonces, cacle. El duende murió al instante. Vikir se llevó la mano a la frente. Cuando el agua se enfríe, lo pondremos dentro. Ah. Aidien también se golpeó la frente con la mano. Pronto, el agua en la olla volvió a hervir. Cuando el agua burbujeante se enfrió por completo, los guerreros de Balak sumergieron a los duendes en ella. Pasaron 10 días, el periodo de incubación para la muerte roja, pero los duendes no se enfermaron. Entonces todos los guerreros de Balak, incluido su jefe Aquila, exclamaron sorprendidos. «Hemos encontrado una forma de vencer a la muerte roja», exclamaron. La respuesta estaba en el agua. ¿Quieres decir que simplemente hirviendo el agua y bebiéndola detendrá la plaga? Vikir, eres un héroe de nuestra tribu. Los elogios llegaron, miradas de respeto y admiración. Los mayores están encantados y los jóvenes miran con admiración. Por naturaleza, Vikir no le gusta ser el centro de atención. Pero es costumbre de Balak asegurarse cuando felicitan o elogian, y todos lo rodean, babean por él. Vikir responde a sus elogios y agradecimientos con un gesto de la mano. De todos modos, tienen que tener cuidado con el agua. No puede entrar en su boca o en sus ojos. También puede ser contagiosa a través de la vía respiratoria, así que cuidado con el rocío de agua al amanecer. Siempre hiervan el agua antes de beber. Eviten los humedales tanto como sea posible. Siguiendo estas simples reglas,
La incidencia de la muerte roja se reduce considerablemente. Evitar el contacto con las heces o los cadáveres de los enfermos es simplemente sentido común. ¿Qué no sabes? Vikir no dijo nada en respuesta a las palabras admirativas de Aidien. Aquila dijo: dejen que las aves de caza difundan las enseñanzas de Vikir a las otras tribus. Tengan cuidado con el agua. Ante eso, todos asintieron. Era bueno que la mayor cantidad de personas posible supiera estas cosas. Entonces Aquila se levantó de su asiento y se puso frente a Vikir. Vikir inclinó la cabeza en silencio. La primera vez que la conoció, sintió una sensación de gravedad, como si una enorme cordillera lo estuviera aplastando. Pero ahora no sentía nada parecido. En cambio, sentía una sensación de calidez, una sensación de hogar y compasión, como el saludo de una verdadera madre. Aquila sonrió suavemente. Gracias a ti, puedo ver una salida de esta crisis, y te agradezco de corazón. Nunca reconocerías a esta mujer como la zorra nocturna por su expresión y voz actuales. En respuesta, Vikir solo pudo inclinar la cabeza. Entonces, bien, la temporada de lluvias está llegando pronto. ¿Cómo podrás alejarte del agua? Alguien cuestionó a Vikir. El chamán, Aeman, lo miró con una expresión fría en su rostro. Una vez diagnosticó erróneamente un efecto secundario de las drogas que los comerciantes trajeron como una maldición. Cuando Vikir insistió en que la muerte roja no era una maldición sino una plaga, y que se podía prevenir, pareció decidir que su posición estaba amenazada. Pero no estaba del todo equivocado. Cuando llegara la temporada de lluvias, los ríos se desbordarían y caerían innumerables lluvias. El aire se llenaría de humedad y no habría forma de sobrevivir a las muchas criaturas acuáticas que se arrastrarían hasta la superficie y propagarían la plaga. Las medidas preventivas de hervir el agua para beber y lavar ciertamente tenían sus límites. Los guerreros de Balak se agitaron. Aeman sonrió una sonrisa de conversión mientras veía crecer el número de personas agitadas. Pero, los trabajos civiles deben hacerse antes de que llegue la temporada de lluvias. Vikir, aún luciendo indiferente, estaba avanzando constantemente al siguiente paso: desecación, control de inundaciones. Era necesario para los planes futuros de Vikir. Capítulo 73. La temporada de lluvias ha llegado a las montañas rojas y negras. Nubes oscuras cubrían el cielo. Esta temporada de lluvias parecía ser la más larga jamás registrada. Había precipitaciones récord, como nunca antes había visto ni siquiera el hombre más anciano del pueblo. Los ríos estaban desbordando como locos, y lugares que habían estado planos apenas unos días antes, ahora eran pantanos con torrentes furiosos. Todo a la vista estaba bajo el agua, excepto el pueblo de Balak. Apretad más, atad más fuerte. Subid los soportes. Ajustadlo bien, se va a llevar todo. El pueblo de Balak, situado en una zona baja, ahora estaba en terreno más elevado. No había sido trasladado. Simplemente construyeron casas flotantes con tablas y troncos en los altos árboles y entre ellos. A unos 15 metros por encima del suelo, estas casas de madera proporcionaban un refugio acogedor mientras el mundo a su alrededor estaba inundado por el río. Vikir estaba al frente de este enorme proyecto de ingeniería civil para elevar todo un pueblo en los árboles. Afortunadamente, no seré arrastrado, pensó Vikir mientras miraba el río creciente a pocos metros abajo. Se habían construido puentes entre los árboles más altos con cuerdas, tablas y troncos, y los barracones estaban firmemente anclados para evitar que fueran arrastrados por el viento. Y debajo, fuera de la vista del agua, se habían cavado zanjas de drenaje entre los troncos y ramas de los árboles. En algunos lugares, se habían apilado rocas y tierra para crear diques que redirigieran el flujo. Esto permitió que el pueblo de Balak se mantuviera relativamente a salvo de las inundaciones del río. Algunos hombres estaban colocando un puente de cuerda hecho de lianas retorcidas entre los árboles bajo la lluvia y el viento. Le saludaron a Vikir mientras pasaba por el puente de tablas. Oye, Vikir, nuestra casa está a salvo gracias a ti. Gracias. Me alegra haberte escuchado. Pero Vikir no respondió a sus saludos. En cambio, entrecerró los ojos ante la enorme sombra que se movía lentamente hacia ellos desde el agua abajo. Peligroso. Vikir advirtió brevemente a los dos hombres que le saludaban.
Al escuchar la advertencia de Vikir, los hombres miraron hacia abajo al puente con alarma. A solo 3 metros debajo de ellos, en el lodo parduzco, una sombra gigante acechaba bajo la superficie. Y luego, ¡plof! La superficie del agua se rompió y algo saltó fuera del agua. Era un pez gato con una boca gigante de más de 5 metros de diámetro. Tan pronto como rompió la superficie del agua, abrió la boca frente a los 2 hombres de Balak. Esto había sucedido varias veces desde el incendio. Criaturas acuáticas energizadas saltarían a su presa en los árboles. Pero el pez gato no saldría con la suya. Fuera de aquí. Flechas cayeron como truenos desde los troncos de los árboles. Era Aidien, protegiendo a los hombres mientras construían el puente. ¡Tum! Varias flechas atravesaron el cráneo del pez gato, que luego se retorció y volvió a caer al agua. Vikir cruzó el puente de cuerda y subió a los árboles azotados por el viento. Pez gato. Miró hacia abajo, pero la superficie parduzca del agua ya había sido arrastrada por el torrente furioso. Al ver fruncir el ceño a Vikir, Aidien sonrió. Eso no es un pez gato. ¿Qué? ¿No acabas de verlo asomar la cabeza fuera del agua? Supongo que no viste el cuerpo. Tuvo miedo de dejarla terminar. De repente, la superficie del agua en el otro lado se rompió y algo enorme surgió desde abajo. Claro, Vikir entendió lo que Aidien había dicho. La cabeza era plana y la boca anormalmente grande, por lo que pensó que era un pez gato. Pero ese cuerpo increíblemente largo que sobresalía del agua no era un pez gato. Era una serpiente gigante, clasificación de peligro, hay tamaño, 32 metros, encontrado en Cresta 8, Montañas Rojas y Negras, nombrado la serpiente intestinal de cuerpo completo. Una serpiente cuyo cuerpo entero está compuesto de intestinos. Presume de una gran boca y un apetito que puede tragar a un elefante de un solo bocado, y la leyenda cuenta que el gigante Monsieur Ursu, que ha vivido desde el inicio del tiempo, puede tragarse un país entero. Son notoriamente silenciosos cuando se arrastran en tierra o nadan bajo el agua. Esta serpiente gigante de la especie Monsieur Ursu estaba escamada y siseaba como si estuviera a punto de tragarse a todos los habitantes de Balak en la casa flotante. Aidien se mordió el labio. Maldición. Han aparecido una peligrosa. La serpiente de cascabel gigante no era rival para una especie naturalmente rápida y fuerte. Además, la que tenían delante parecía ser bastante vieja y experimentada. La criatura abrió su boca, tan grande que podría haber sido la de un pez gato, mostrando una densa hilera de dientes que se extendían por toda su boca. Aidien le disparó rápidamente una flecha, pero sus escamas resbaladizas y duras, y la lluvia que le cegaba, dificultaron conseguir un buen golpe. Entonces, las serpientes deben ser atrapadas de cerca. Una sombra negra flotaba como un fantasma detrás de Monsieur Ursu. Vikir, moviendo en la oscuridad, surcó la espalda de la serpiente, sin ser detectado por ratas ni pájaros, y luego mostró sus dientes ocultos. Cortó la arteria de su muñeca, revelando la espada mágica Belzebub, y el aura viscosa de una gradiente superior se posó sobre ella. Un carnívoro de Baskerville. Se han liberado 6 dientes de emboscada acechante, con la intención de infligir un terrible dolor al oponente, y nada más. El aura roja sangre que emanaba de la espada de Vikir giraba a gran velocidad. Las duras escamas de la serpiente se destrozaron en un instante, y la carne blanda debajo explotó y se esparció como si hubiera sido explotada. ¡Kia! La serpiente gritó. Pero Vikir no se inmutó. Agarró a la serpiente por la lengua y se abalanzó hacia adelante, su aguijón golpeando uno de los ojos de la serpiente. Las heridas mortales en su cuello trasero y en el ojo hicieron que la serpiente retrocediera, salpicando sangre caliente. Luego escondió la cabeza bajo el agua y comenzó a huir frenéticamente. No, más bien parecía ser arrastrada por la corriente que huir. Vikir consideró brevemente perseguirla, pero decidió que era demasiado pedir en esta lluvia torrencial. Fue en vano. Sin darse cuenta, Aidien estaba a su lado, enrollando una cuerda alrededor de la cintura de Vikir. Tirando de la cuerda alrededor de sus cinturas, Vikir y Aidien regresaron por la rama. Pronto, todos los habitantes del pueblo estaban en la terraza de madera observando la batalla. Increíble. Vikir, fuiste el mejor.
Esa serpiente grande se llama Kaa, y ha sido el rey por aquí durante décadas. La derrotaste, eso es genial. Los aldeanos aclamaban a Vikir. Luego, Aidien explotó. Ustedes, gente, ¿no vieron mi flecha? Si no fuera por mí, ustedes estarían. Oh. Los niños abucheaban a Aidien. Ah, por esto odio a los niños. Aidien murmuró y se sacudió el barro y el chapoteo que empapó su cuerpo. Miró hacia atrás a Vikir, que estaba completamente empapado, y preguntó: «No te dará la muerte roja por mojarte así, ¿verdad?» «Nunca se sabe. Ve al fuego y sécate». Vikir se alejó como si la batalla que acababa de ocurrir hubiera sido un incidente menor. Viendo que la gente le aclamaba o no, Aidien siguió su camino, y dijo las palabras que había estado diciendo durante los últimos 2 años, una vez más hoy. «Pasa». Vikir entró en la barraca. Afueras, la lluvia y el viento aullaban, pero dentro de la barraca estaba brillante y cálido. Las pieles de cuero en las paredes todavía se agitaban, pero estaban aseguradas con pesadas rocas y cuerdas fuertes, para que el viento no las arrastrara. El descubrimiento de Vikir de una forma de prevenir la muerte roja lo convirtió en un héroe para los Balak, e incluso para todas las tribus de la selva. Pero el héroe es ahora un hombre preocupado. Es un trabajo que nunca ha tenido que hacer antes o después de su regresión. «Tío». Tan pronto como Vikir entró en la barraca, el Pomerian corrió hacia él y lo abrazó. Hasta entonces, él había estado agachado en una esquina de la barraca, mirando fijamente los retratos de su familia. El Pomerian evitaba a todos los demás, pero seguía a Vikir con intensidad. Lo siguió todo el día, sin querer separarse, durmiendo, comiendo y bañándose. «Quiero comer». Vikir no estaba seguro de cómo responder al niño. Era todo lo que podía decirle. Después, Vikir hizo un fuego simple en una esquina de la barraca. Con caracoles que se arrastraban por todas partes en la temporada de lluvias, la comida era más fácil de conseguir que antes. Vikir simplemente cocinó la carne de caracol al vapor con mantequilla, hierbas y espaldas hechas de leche de vaca. Luego los frió en una mezcla de azúcar hecha de caña de azúcar y crema hecha de huevos de pájaro. El resto de la carne de caracol se aplastó con especias picantes que había comprado a comerciantes en el pasado, y cuando se sirvió con verduras, se convirtió en un plato bastante comestible. «Delicioso, tío». «¿Verdad que sí? Tu tío es un buen cocinero». Junto a Pomerian, que estaba encogido, estaba Aidien, que también estaba encogiéndose naturalmente. Pomerian miró a Vikir y luego a Aidien. «Mamá. Papá. Igual». Pomerian miró de un lado a otro entre Vikir y Aidien y se rió, y Aidien se frotó el dedo índice debajo de su nariz. Como se esperaba, los niños son realmente agradables. ¿No dijiste que no te gustaban los niños? ¿Cuándo dije eso? Vikir se llevó una mano a la frente. La barraca ya estaba llena debido a los Pomerian, y ahora que habían venido a Aidien, estaba aún más llena. «No seas tan duro. Al menos ahora pueden salir afuera a orinar». Vikir solo pudo suspirar ante la actitud de Aidien mientras ella volvía a abrir las piernas y se sacudía la falda de cuero. En ese momento, zumbido, las tiendas en la entrada se corrieron, dejando entrar la lluvia y el viento. Una pesada piedra había sido colocada encima de la puerta, por lo que era imposible que se la llevara el viento de forma natural. Como si fuera una señal, alguien salió de la oscuridad fuera de la puerta. Era aún. Vikir y Aidien fruncieron el ceño al mismo tiempo. Aún siempre había sido una molestia, y ya se preguntaban qué estaba tramando esta vez. Pero la expresión de Aún al entrar en la barraca de Vikir fue inesperada. Su rostro de color azul, contorsionado y con la apariencia de estar a punto de llorar. Luego, con una voz desesperada, Aún exclamó: «Por favor, ayúdame, Vik. Mi hermana está». Capítulo 74. La selva está tormentosa y ventosa. Las tiendas en las paredes revoloteaban salvajemente. Dentro de la barraca, arde un fuego abierto. El aliento caliente se escucha desde las camas, que se tiñen de rojo por la luz del fuego. Aul, una niña que acaba de cumplir 14 años, yace allí, gimiendo. Una mancha pálida en su piel, una muerte roja, devorando lentamente su cuerpo. El hermano de Aul, Aún,
Se aferró a Vikir con una mirada reflexiva. Por favor, Vikir, por favor, salva a mi hermana. Vikir cerró la boca y se acercó a Aul. Manchas rojas en su piel, movimientos intestinales incontrolables, temperatura corporal elevada, dolor en sus articulaciones, hinchazón en su cuello, axilas e ingle. Todos estos son signos de la muerte roja. ¿Por qué sucedió? Fui al pantano a talar árboles para obras civiles y me detuve. Aún respondió por él. Aul debe haber contraído la enfermedad cuando se adentró en el pantano para cortar madera. ¿Qué haremos, esclavo? Aidien preguntó, luciendo preocupada. No hay nada que podamos hacer al respecto, si ya está enferma. La prevención es algo que cualquiera puede hacer, pero la cura es el dominio de los expertos. Entonces, un aleteo. La puerta de la barraca se abrió. No era otro que el chamán Aeman. Tan pronto como entró, miró a Aul y Aún y estalló. Son malos, ustedes dos, vagando sin escuchar a su abuelo. Aeman gritó, salpicando saliva sobre el rostro gimiendo de Aul. Te mereces esto porque te dejaste influenciar por las palabras de ese espía imperial. Lo que me viene a mí va a ti. Abuelo, hablas con dureza. Aún gritó, levantándose. Pero todo lo que recibió fue una bofetada en la oreja. Aún cayó de rodillas, sus mejillas enrojecidas, incapaz de ponerse de pie. Acheman lo miró con desprecio mientras caía al suelo. No hay diferencia con mi suegra. Bastardo sin valor. Gordas lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Aún. Aidien suspiró con una mirada de aquí vamos de nuevo. Hay una cura. Vikir habló. Resopló, y los ojos de Aún se abrieron de par en par. Aeman empujó a Vikir en el pecho y salió furioso de la barraca. Esto es una maldición de los dioses, y la única forma de hacer las paces es hacer un sacrificio. Ahora que las cosas han llegado a esto, estoy seguro de que el jefe estará de acuerdo. El chamán afirmó su autoridad hasta el final. Zumbido, zumbido, zumbido. El viento y las gotas de lluvia entraron por la puerta abierta, empapando a todos. Los únicos que quedaron en la barraca fueron Aidien, Vikir, Aún y la enferma Aul. Vikir le dijo a Aún. Primero, quiero que recojas las heces de Aul. Asegúrate de no entrar en contacto con ellas. También, esteriliza los utensilios usados con agua hirviendo y quema un poco de artemisa en el fuego para ahuyentar a los mosquitos, pulgas o murciélagos que puedan estar alrededor de la casa. Ah, entiendo. Es todo lo que debo hacer. No solo eso. Vikir giró la cabeza para mirar a Aidien. Luego dijo lo que originalmente había planeado pedir, un poco más rápido. Sácame de los límites. La expresión de Aidien se endureció ante las palabras. No hay discriminación para aquellos que han venido de fuera y se han convertido en parte de los Balak. Son libres de ir a cualquier parte de la selva, y dentro del pueblo, se les permite ir a cualquier lugar excepto a la barraca del jefe y a las festividades del chamán. Pero solo una cosa. Está estrictamente prohibido que viajen fuera de los límites. Un Balak de fuera de la ciudad solo puede abandonar los límites de la ciudad si se cumplen dos condiciones. Primero, deben haber vivido en la ciudad durante al menos 2 años. Segundo, deben tener una relación con un Balak nativo y haber dado a luz a 3 o más hijos. Vikir no cumple ninguna de estas condiciones. Pero eso no le impidió pedir que los saquen de las aguas inundadas. Si me deja salir, traeré una cura para la plaga. Al escuchar las palabras de Vikir, Aidien se mordió el labio. ¿Permitirían su madre y el jefe, Aquila, esta excepción? Probablemente no. Aquila era una mujer bastante principista. Ella probablemente lo abandonaría. Un pequeño sacrificio por el bien común. Pero Aidien no quería hacer eso. No quería ver a Aul, quien siempre había cantado con su dulce voz y ayudado con la ropa y la limpieza, muriendo de vómitos y diarrea. Pero un problema más fundamental la estaba destrozando. ¿Volvería Vikir alguna vez? Técnicamente, él era un extranjero que había sido tomado como esclavo. Si lo liberamos y permitimos que salga fuera de las profundidades, ¿volverá? Hasta ahora, Vikir había podido deambular libremente por su cuenta, pero solo dentro del territorio de Balak. Si Vikir intentara escapar,
Los guardabosques y lobos de Balak lo encontrarían y lo llevarían ante la justicia esa misma noche cuando vieron que el campamento estaba vacío. Vikir no era lo suficientemente estúpido como para no saberlo. Pero obtener un pase para salir fuera del muro era otra historia. Cuando se diera cuenta de que estaba huyendo, nunca regresaría y estaría fuera de su alcance para siempre. Aidien dudó. No era propio de ella dudar. En ese breve momento, pensó profundamente en los factores psicológicos que la hacían dudar y pronto encontró la razón. Mirando en su propia mente y descubriendo algo que ni siquiera sabía que tenía. Levantó la vista. Sus ojos ya estaban rojos, del color del fuego. La única diferencia era que, a diferencia del fuego, estaban húmedos de agua. Vete. La orden del amo cayó. Aidien no informó a Aquila, ya que se daba por sentado que ella no lo aprobaría. Toda la responsabilidad recaía en Aidien. Vikir corrió a través de las aguas nocturnas con la pomeriana a cuestas. De todos modos, no podemos detener completamente la plaga con un control de inundaciones. Además, ¿qué pasa con las otras tribus que no construyeron el control de inundaciones? Se necesitaba una solución más fundamental para evitar la propagación de la muerte roja, el resurgimiento del imperio e incluso la familia Baskerville. Tadak. Vikir cruzó el río de un solo movimiento, pisando troncos a medida que flotaban río abajo. Con todas las cosas que quedaron después de las inundaciones, podía correr sobre el río, acortando la distancia. Justo entonces, los pies de Vikir se detuvieron bruscamente en la orilla del río. Disparo. La noche estaba cayendo con lluvia. Una sombra cruzó rápidamente sobre el agua. Vikir se dio vuelta para encontrar a Aidien de pie allí, empapada hasta los huesos, jadeando. ¿Por qué me sigues?, preguntó Vikir, y Aidien abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Estoy siguiendo a mi esclavo. No me sigas. No quiero. Te dije que no me siguieras. Soy la ama. Aidien gritó con voz amarga. Pero Vikir solo trazó una línea una vez más con una mirada fría. Es inusual decirlo 3 veces. ¿Sabes eso, verdad? Si no quieres seguirme, no me sigas. Al ver la mirada en los ojos de Vikir, Aidien se congeló en su lugar, sorprendida. ¿Cómo puedes mirarme así?, preguntó en voz sollozante. Vikir no respondió. Entonces Aidien buscó algo. Y luego, después de buscar entre muchas cosas, habló. ¿A dónde vas? Si me dices a dónde vas, iré contigo. No. ¿Por qué te llevas a Pomerian? ¿No podrías al menos dejarlo conmigo? Una vista sorprendente, sin saber quién era el amo y quién era el esclavo. No. Aidien, ella lo sabía desde el principio. Era algo que había sentido desde el principio, desde la primera vez que vio su rostro demacrado en el escenario, cuando había estado encerrado en la jaula de los traficantes de esclavos. Que pasaría el resto de su vida debajo de él. La realización le llegó mientras estaba parada bajo la lluvia torrencial. Habló, temblando, su voz húmeda de humedad. Entonces contéstame esto. ¿Qué? Vikir preguntó, y Aidien tomó una larga respiración antes de hablar. ¿Volverás? La voz se arrastró. Un tono que colgaba con ansiedad, impaciencia y hambre. Y por una vez, Vikir respondió rápidamente. Por supuesto. Solo entonces la expresión de Aidien se suavizó. Soltó un aliento blanco de alivio. Confío en ti. Lo haré. Vikir asintió. Y entonces, los sabuesos corrieron nuevamente a través del amanecer. Una oscuridad que lo devoró por completo. Y aquí hay un amo que se queda quieto y observa su espalda desvaneciéndose. Capítulo 75. En la parte suroeste del imperio, entre los pulcros y pulidos edificios, se encuentra la ciudad de Sanmeke, el centro de las propiedades de la familia Wabadis, santos religiosos. Las avenidas de piedra blanca, los carruajes de movimiento lento y los pasos casuales de la gente le dan a la ciudad un aire de ocio. En la entrada de la ciudad, paladines con armaduras y túnicas blancas están de guardia. Entonces, din, 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 din. Un carruaje tirado por 3 caballos se detiene en el puesto de control. Los paladines que revisan la entrada a la ciudad detienen el carruaje.
Habrá un breve control de seguridad. Los mercaderes del carro ofrecen a los paladines sus permisos y tarjetas de identificación. Los paladines los toman y los examinan. Tiene que ser el señor Joseph Hosta, de los mercaderes de aceite, en la calle Dortmund 108, primer piso. ¿Qué lleva en su carro? Aceite, como dice en el permiso de importación. El mercader se acaricia el bigote y mira hacia atrás. Efectivamente, el interior del carro está lleno de grandes barriles de hojalata. Los paladines echan un vistazo en el interior. ¿Les importaría si revisamos el interior? Por supuesto. El mercader asiente, y los paladines desenvainan sus espadas y suben al carro. El carro se tambalea ligeramente cuando los 3 o 4 caballeros fuertemente armados se suben. Los paladines examinan cuidadosamente los barriles dentro del carro. Son pesados, cada uno con una tapa herméticamente sellada. Los paladines golpean los barriles entre sí. ¡Bum! Pueden sentir que están llenos hasta el borde de aceite. Todos los barriles son así. ¿Puedo no llevarme este? Claro que no. Hay algo más que aceite en estos barriles. Los paladines asienten ante las palabras del mercader. Pase. Y así, el carro atraviesa las puertas y entra a la ciudad. Un corto tiempo después, el carruaje llega a las afueras de una calle desierta, en un callejón trasero abandonado. El mercader mira a su alrededor unas cuantas veces antes de levantar la tapa del barril de aceite. Puff, puff. Toma una gran palanca y gira la tapa, y con un fuerte estruendo, el barril se abre. La tapa de hierro, que estaba herméticamente sellada, se dobla y se abre, revelando el aceite en su interior. El mercader llama en voz ansiosa. «Sal ahora». Él sale. Y luego sucede algo sorprendente. ¡Pau! La superficie del aceite negro se quiebra, revelando una figura dentro. Era un hombre que llevaba un sombrero negro como el capitán de un pirata, una máscara de gas en forma de pico de cigüeña como la de un médico especializado en enfermedades infecciosas, y un grueso abrigo. Salió del barril, cubierto de aceite negro, y se paró en el suelo del carro. El mercader comenzó a estremecerse ante la grotesca visión. Entonces, el hombre con la máscara de cigüeña metió la mano en su bolsillo y le entregó algo al mercader. Eran un conjunto de dientes aceitados, los colmillos del preciado oso buey. Gracias. El precio que habían acordado por esconderse en el carro y pasar por las puertas. El mercader se inclinó y tomó el diente del oso buey, metiéndolo en su bolsillo. Luego, goteando aceite, el hombre comenzó a alejarse por el callejón trasero. A sus talones, el mercader balbuceó. ¿Quién eres tú? Pero, ¿quién eres? El hombre movió el pico de cigüeña y respondió con una voz corta y aguda. El sabueso de la noche. Con eso, se fundió en la oscuridad del callejón y desapareció. El mercader, quedándose solo, miró el aceite burbujeante en la hojalata y murmuró desesperado. ¿Cómo puede un hombre permanecer sumergido en aceite durante más de 2 horas? El sabueso de la noche regresó al fondo del oscuro callejón y se quitó la máscara. «Uf», exclamó Vikir. Sacudió el aceite de su cuerpo y respiró agitadamente. No había estado bajo el agua tanto tiempo desde que aguantó 7 minutos en el río Estigia cuando apenas tenía 1 año de edad. Hoy, se había colado en la finca de la familia Wabadis, un clan de hombres santos. El sabueso de la noche es una referencia al signo estelar zorro de la noche del jefe Balak Aquila, pero no suena del todo bien. Pero era mucho mejor que ser llamado el sabueso de Baskerville antes de la regresión, pensó Vikir. Vikir se tomó un momento para recordar el camino recorrido. Les había llevado exactamente 4 días llegar aquí. 2 días para salir de las profundidades, 1 día para explorar la finca de la familia Baskerville y otro día para infiltrarse en el territorio de los fieles Wabadis. Las profundidades de las montañas rojas y negras eran vastas, pero las inundaciones les ayudaron a escapar. Los rápidos que surgían por todas partes y los cadáveres y troncos que flotaban en la superficie los hicieron avanzar mucho más rápido. La mayoría de las vías fluviales estaban cubiertas de densas enredaderas y ramas, por lo que incluso los ríos y lagos que no tenían salida podían ser cruzados fácilmente escalando por la copa del bosque. Por supuesto, había criaturas hambrientas en el camino, pero no eran rival para Vikir, que se había recuperado por completo.
bagres gigantes, lagartos ancianos, osos feroces, hambrientas jaurías de perros salvajes y murciélagos venenosos, eran meros ritos de paso para Vikir, quien se había adaptado perfectamente al ecosistema de las profundidades durante los últimos 2 años. No. Una vez fue peligroso. No sé sobre los demás, pero los mosquitos chupadores de huesos, esos sí que eran peligrosos. Inquebrantables ante la fuerte lluvia, persiguieron a Vikir en enjambres, y pasó casi medio día tratando de mantenerlos a raya. El debilitado Pomeranian se resfrió y luchó por un tiempo. Lo primero que hizo Vikir cuando emergió del agua fue llevar al Pomerian a la ciudad perdedora. El señor Chihuahua, que suspiraba bajo la luz de la luna llena en el cielo nocturno, se desmayó 3 veces seguidas al ver a Vikir irrumpir por la ventana de su pequeño apartamento. Vikir había ido al ayuntamiento porque era uno de los pocos en Baskerville en quienes se podía confiar, a pesar de su aspecto delgado. Subalterno, ¿eres un fantasma? No, quiero decir, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Por qué no iba a conocer el diseño del lugar al que solía ir a trabajar todos los días? En ese momento, el Chihuahua volvió en sí, y cuando Vikir le contó lo que había sucedido, soltó una exclamación de admiración. Realmente eres un gran hombre, subalterno. Solo tú llevas una vida diferente. ¿Con qué tipo de tribus bárbaras has vivido durante 2 años? Pronto volveré con todas mis fuerzas, así que prepárate. Y mantén todo lo que sucedió hoy en secreto. Entiendo, pero ¿quién es esta niña que se parece tanto a ti, jefe subalterno? Es el hijo del jefe subalterno, que ha estado teniendo algún tipo de aventura con una bárbara. En sangre, sí, pero no de la forma que te imaginas, así que ahorra tus tonterías. Vikir confió el Pomeranian al Chihuahua. Es una persona importante, así que no le preguntes nada hasta que yo regrese, y luego cuídalo bien y dale una educación básica. La historia avanzó rápidamente, ya que el Chihuahua todavía no había olvidado a Vikir, el jefe subalterno, y sus ojos todavía estaban enrojecidos por el ocasional vaso de vino. El Chihuahua rápidamente convocó a un médico del ayuntamiento, quien examinó a Pomerian y le llevó medicinas y alimentos. Cuidaré de ella, con mi vida, hasta que el subalterno regrese. El Chihuahua lo dijo con determinación. Después de 2 años, todavía parecía enclenque, pero Vikir sabía que era un hombre de palabra. Considerando los bajos salarios del Chihuahua, Vikir entregó la piel y los cuernos del oso buey a Pomerian a cambio de manutención para su hija. ¿Y qué me estás dando por todo esto? Para ser vendido a tu gusto. Guau, esas son muchas pieles y cuernos para un tipo grande, y si puedo venderlos adecuadamente, valdrán más que 10 años de mi salario. Asegúrate de que Pomerian esté bien cuidada. Eres muy protector de tu hija. Eres un buen padre. Tengo 3 hijas propias, así que sé cómo te sientes. El Chihuahua me dio una sonrisa paternal y un gesto de comprensión. Había un atisbo de malentendido, pero a Vikir no le molestó aclararlo. Entonces, subalterno, esto es. Como si estuviera programado para ello, el Chihuahua abrió rápidamente un gabinete en la esquina de la oficina y sacó una pila de papeles antiguos. Los ojos de Vikir se iluminaron al verlo. Era un archivo de recortes de periódicos de los últimos 2 años, que detallaba las interacciones entre Baskerville y Mork, eventos actuales y problemas recientes. Me preparé en caso de que el cónsul adjunto pudiera volver. El Chihuahua se rascó la nuca avergonzado. Vikir estaba agradecido de que el Chihuahua no lo hubiera olvidado, incluso en esta situación. Así que Vikir aceptó ayudar a resolver algunos de los problemas en la ciudad de Ciudad Perdedora, que está experimentando un resurgimiento de la actividad delictiva debido a la ausencia de un magistrado. Si eso interfiere con tu trabajo, puedes encontrar a Singivendi en Mesinadnaro. Me debe un favor. Vikir le dijo al Chihuahua en voz baja. Los ojos del Chihuahua se abrieron de par en par. Mesinadnaro Singivendi era una criminal a quien Vikir había liberado en un acuerdo de culpabilidad 2 años atrás. ¿Cómo la encuentro? ¿Recuerdas a la chica a la que le di 10.000 millones cuando era cónsul adjunto jefe? Claro. También se llamaba Judy. Probablemente la buscaría, porque es difícil hacer 10.000 millones, pero es aún más difícil conservarlos. Ella no tiene a dónde ir ni respaldo, así que es fácil llegar a ella.
El chihuahua asintió en silencio a las palabras de Vikir. Recién salida de la cárcel y sin un centavo, encontrar un inversor sería su primera prioridad. Una vez fue a ver a Gambino, un pobre varón local, y se convirtió en su asesora de inversiones. Pero si la encuentro, ¿seguirá ayudándome? Debe tener algo en contra del gobierno local. Dile que le conseguirás buenos negocios. ¿Y con buenos negocios, te refieres? Vikir tuvo la amabilidad de responder a las preguntas del chihuahua. Le daré el monopolio del comercio con las tribus salvajes. Las tribus bárbaras del río Sioux no han comerciado con el imperio desde el conflicto con los comerciantes de la calle Buchwa hace 2 años. Si Vikir, el actual héroe de Balak, diera un paso adelante, ese comercio podría reabrirse, y el comerciante que lo hiciera probablemente encontraría gran riqueza. A eso se sumaba el hecho de que la tasa de criminalidad de la ciudad de Ciudad Perdedora ha vuelto a aumentar desde la muerte de Vikir, y su consejo sería invaluable para abordar los numerosos problemas de la ciudad. Ante eso, el chihuahua asintió. De hecho, menos de unas pocas horas después del regreso de Vikir, los problemas de los últimos 2 años ya mostraban signos de resolución. El chihuahua estaba asombrado de nuevo. Vikir se lanza de nuevo sobre el umbral de la ventana. El sabueso de la noche sale sigilosamente de la ciudad de Ciudad Perdedora. Cónsul adjunto. ¿A dónde vas? Con el lamento del chihuahua detrás de él, Vikir se dirige hacia la tierra para cumplir su promesa con Aidien. Un lugar donde la muerte roja de Aul podría ser curada rápidamente. Eso puede lograrse fácilmente con una sola gota del agua santa de tu familia. Los Quarbadis, una de las 7 casas del imperio, una familia de santos fieles. Capítulo 76. Temeke, con una población de 160.000 habitantes, es una ciudad turística con densos bosques y aguas limpias. Una de las ciudades centrales directamente bajo el control de la casa Quarbadis. Las personas caminan solemnemente y con reverencia por las calles pavimentadas con mármol blanco. Cada vez que suena una campana desde la alta torre del reloj, todos se detienen en sus pasos y rezan a la tabla sagrada en el techo de la residencia oficial de los Wabadis en la distancia. Si una moneda de oro cae al suelo, no se recoge, y el orden y la seguridad son mantenidos estrictamente por los rituales propios de los ciudadanos. ¿Dónde viviría sofocado? Vikir estaba de pie en el techo de una alta torre y miraba hacia abajo. Las mujeres caminaban con paños blancos envueltos alrededor de sus cuerpos, dejando solo los ojos expuestos. Los hombres hacían lo mismo. Por razones religiosas, el deseo y la codicia están estrictamente controlados. No hay desnudez, no hay moda. Todo es blanco y monocromático. Es un ambiente muy diferente al de la aldea de Balak, una tribu que vive libremente en la jungla con la mayor parte de sus cuerpos expuestos. Habiendo vivido allí durante los últimos 2 años, Vikir encontró el ambiente de Temeke sofocante e incómodo. Después de esperar a que cayera la oscuridad, se dirigió a un barrio marginal en las afueras de la ciudad, lejos del centro. Ventanas rotas, paredes agrietadas, áreas bajas con agua estancada y escaleras empinadas. Las escenas de los barrios marginales son similares en todas partes. Es lo mismo en las ciudades bajo el poder de Wabadis el Fiel. Las personas aquí son especialmente duras, ya que San Wabadis destierra a los pecadores del centro de la ciudad y los envía a las afueras. Personas que no habían cometido delitos dignos de tiempo en prisión, pero que habían cometido delitos menores que no les permitirían ingresar al centro. Fueron eliminados por los puntos de control y paladines que salpicaban los caminos de la ciudad. Vikir subió una empinada escalera y entró en los barrios marginales en el terreno más elevado. Era el más remoto y oscuro de los barrios marginales. Entonces, desde más allá de la oscuridad, la campana sonó 12 veces, señalando la medianoche. En este momento, pocas personas pasaban, pero aquellos que permanecían en las calles se inclinaban hacia el suelo para mostrar su respeto a los Wabadis. Y cuando lo hicieron, solo el sabueso de la noche no lo hizo. Moviendo por el ruido de la noche, Vikir fue al pozo y sacó un frasco. Era la muerte roja, la esencia de la plaga, extraída de la sangre, el sudor y las lágrimas de Aul. Vikir vertió el líquido en el pozo. Liberó la muerte roja en el corazón de los Quarbadis. Es una plaga extremadamente contagiosa y tarde o temprano habrá una reacción.
La muerte roja tiene un periodo de incubación de hasta 10 días y un mínimo de un día. Una vez dentro del cuerpo, puede tardar tan solo un día en desarrollarse, 3 días si entra en contacto con las membranas mucosas y generalmente una semana si se propaga a través de la respiración o el contacto con la piel. Es el reino de los fieles, así que esperemos poder curarlo antes de que alguien muera. Vikir pensó por un momento en cuando pasara al siguiente diseño. Entonces, Vikir hizo contacto visual con un grupo de niños que se acercaba desde el otro lado del pozo. Iban en camino a atrapar insectos y llevaban cubos, trampas para libélulas y agua con azúcar. El niño mayor, el que iba al frente, miró por encima y preguntó: ¿Hay alguien ahí? Los niños se detuvieron frente al pozo y gritaron. Apenas podían ver a Vikir, que se confundía perfectamente con la oscuridad. Era una noche oscura, sin luna, y Vikir llevaba máscara. Nunca sería reconocido, pero tenía que tener cuidado. Luego, los ojos de Vikir brillaron con vida. Un resplandor carmesí atravesó los cristales de la máscara de gas. Voy a maldecir este pozo. Los niños se estremecieron ante las palabras de Vikir y se derrumbaron en el suelo en un montón. Incluso se orinaron encima. Vikir los advirtió severamente. Cualquiera que beba de este pozo morirá seguramente. Es innecesario, pero es una consideración. No quería que los niños se vieran involucrados en eso. Y, es un fantasma. Es un demonio. El pozo está maldito. Pues, nunca lo beberé. Los niños se alejaron corriendo. Después de que Vikir se aseguró varias veces de que todos los niños se habían ido, enterró algo en la tierra cerca del pozo. Era una marca dejada por los intrusos que habían irrumpido hace algún tiempo. Era la marca de Leviatán el extremista. Vikir supo de inmediato que los leviatanes eran responsables de desatar la muerte roja en la superficie. Vamos a ver cómo ustedes pelean hasta la muerte. Los religiosos wabadis y los ultraortodoxos leviatanes habían estado en desacuerdo durante generaciones. ¿Qué pasaría si la muerte roja se propagara hasta la base de operaciones de Wabadisgar? Dado que es la base de operaciones de Wabadisgar, suprimirla sería rápido, pero después de eso surgirían problemas. Tenemos que movernos rápido. Ya puedo ver a algunas personas acercándose para sacar agua del pozo. Necesitamos sacar a los Quarbadis antes de que haya víctimas inocentes. Lo antes posible, debo cumplir mi promesa a Aidien. El sabueso de la noche trabajó diligentemente, visitando la residencia oficial del santo profeta Wabadis en el corazón de Sanmeke. A pesar de la hora tardía, varios carros estaban estacionados frente al recinto. Es cierto lo que dicen. La enfermedad no duerme de noche. Incluso en este momento, había muchas personas que deseaban visitar al santo para curarse a sí mismas. La mayoría de ellos eran nobles y personas adineradas que habían llegado en lujosos carruajes, y todos golpeaban la puerta del santo, sus bien arregladas ropas contrastando con sus rostros enfermizos. Hemos oído que estás en retiro aquí. Por favor, ábrenos la puerta. Queremos saludarte. Oh santo, sabía que estabas aquí y he venido a pedirte que mires mi enfermedad solo una vez. Por favor, déjame verlo, santo. Parece que se ha corrido la voz de que Santa Dolores, la descendiente directa de Wabadis y dueña de una pequeña propiedad, se encuentra actualmente en Sanmeke. Santa Dolores, el orgullo de la familia Wabadis, actualmente es estudiante de segundo año en la Academia Imperial, donde es la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes. Los rumores de que estaba descansando aquí durante el periodo de vacaciones de la academia habían atraído a nobles y hombres adinerados de todas partes. Todos eran nobles de alta alcurnia, hombres ricos con mucho dinero. Sobre el clamor de golpes y gritos, una voz salió desde el interior de la puerta. ¿Quiénes son ustedes y qué les trae a mí a estas horas tardías? La voz era suave y femenina, pero con un toque de poder. Quizás la voz de una santa. Los nobles y los ricos estaban emocionados de escuchar la voz de la famosa Santa Dolores en persona. Pero la emoción no duró mucho, y rápidamente respondieron. Soy el yerno de la casa Alphonse, el hijo mayor de la casa Jonathan, que ha producido caballeros de gran distinción de generación en generación, y el yerno de la casa Dortmund, y tengo a la casa Dotte como mi hermano mayor y a la casa Franz como mi hermana menor. Soy el gerente general de la Unión Gremial Ibsen, que es un subcontratista de la familia Bourgeois,
y estoy en mi 5.º año como presidente del Consejo Municipal Ibsen, y también soy caballero honorario, recientemente nombrado caballero por el Imperio y sirviendo durante 2 años como escudero del prestigioso conde Les Baskervilles, un Boston Terrier. Si me permites hablar por mí mismo, soy el segundo hijo de la casa Childs, y si puedes curarme de mis dolencias, puedo concederte la totalidad de las fértiles tierras de graneros lejos de la casa principal de los Wabadis, así como una villa en las cálidas costas del sur y una flota de carruajes privados. Pero ningún hombre, por poderoso que fuera, por rico que fuera, podría abrir las puertas de Wabadisgar. Santa Dolores mantuvo la puerta firmemente cerrada y se negó a abrirla a nadie. No veo cómo su estatus y riqueza sean motivo suficiente para que yo abra las puertas a su ambicioso deseo. Ni los nobles ni los ricos. Todos se fueron a casa exhaustos después de proclamar a voz en cuello lo maravillosos que eran y cuánto podían pagar por una cura. Y luego, mientras avanzaba la noche, la fila desapareció y Vikir fue el último que quedó en la puerta de la oficina gubernamental. Estaba tan silencioso que no se podía decir si alguien estaba detrás de la puerta. De pie frente a ella, Vikir tocó educadamente. Efectivamente, esta vez escuchó la voz de la santa. ¿Quién eres tú y qué te trae a mí a estas horas tardías? Vikir pensó por un momento. Los hombres que habían estado enumerando sus identidades a voz en cuello solo momentos antes, todos habían quedado sin palabras. Eso no es el tono de una santa. Los nobles y los ricos estaban emocionados de escuchar la voz de la famosa Santa Dolores en persona. Pero la emoción no duró mucho, y rápidamente respondieron. Soy el yerno de la casa Alphonse, el hijo mayor de la casa Jonathan, que ha producido caballeros de gran distinción de generación en generación, y el yerno de la casa Dortmund, y tengo a la casa Dote como mi hermano mayor y a la casa Franz como mi hermana menor. Soy el gerente general de la Unión Gremial Ibsen, que es un subcontratista de la familia Bourgeois, y estoy en mi 5.º año como presidente del Consejo Municipal Ibsen. Y también soy caballero honorario, recientemente nombrado caballero por el Imperio y sirviendo durante 2 años como escudero del prestigioso conde Les Baskervilles, un Boston Terrier. Si me permites hablar por mí mismo, soy el segundo hijo de la casa Childs, y si puedes curarme de mis dolencias, puedo concederte la totalidad de las fértiles tierras de graneros lejos de la casa principal de los Wabadis, así como una villa en las cálidas costas del sur y una flota de carruajes privados. Pero ningún hombre, por poderoso que fuera, por rico que fuera, podría abrir las puertas de Wabadisgar. Santa Dolores mantuvo la puerta firmemente cerrada y se negó a abrirla a nadie. No veo cómo su estatus y riqueza sean motivo suficiente para que yo abra las puertas a su ambicioso deseo. Ni los nobles ni los ricos. Todos se fueron a casa exhaustos después de proclamar a voz en cuello lo maravillosos que eran y cuánto podían pagar por una cura. Y luego, mientras avanzaba la noche, la fila desapareció y Vikir fue el último que quedó en la puerta de la oficina gubernamental. Estaba tan silencioso que no se podía decir si alguien estaba detrás de la puerta. De pie frente a ella, Vikir tocó educadamente. Efectivamente, esta vez escuchó la voz de la santa. ¿Quién eres tú y qué te trae a mí a estas horas tardías? Vikir pensó por un momento. Los hombres que habían estado enumerando sus identidades a voz en cuello solo momentos antes, todos habían quedado sin palabras. Eso no es el tono de una santa. Vikir sabe quién es Santa Dolores. La había visto en primera línea, en los campos de batalla más sangrientos, antes de ser rechazado. La mirada intensa de curar a los heridos cubiertos de sangre. Sus blancas túnicas manchadas de sangre, su sagrado poder blanco brotando de ella. La vista, incluso a distancia, era sagrada y sublime. Finalmente, Vikir habló brevemente. Soy solo un cordero perdido. Por un momento, hubo silencio más allá de la puerta. Vikir esperó. Y entonces, un clic. La puerta de los Wabadis del Fiel, que había estado firmemente cerrada y no se abría a nadie, se abrió. Capítulo 77. Las puertas de la residencia oficial se abrieron. Como se esperaba, no había nadie al otro lado de la puerta. Solo había una estatua de piedra con una voz santa. ¿Qué asunto te ha traído a verme? La voz de la Santa Dolores salió de la boca de la estatua. Al parecer, no iba a encontrarse con Vikir en persona. Por supuesto. Es natural.
El atuendo de Vikir ahora parecía sospechoso. Un gran sombrero, una máscara de gas con pico de cigüeña y una capa negra que cubría todo su cuerpo. No es de extrañar que la santa no quisiera reunirse con él en persona. Vikir se acercó a la estatua y habló. He venido a informar sobre una plaga en los barrios bajos. Mientras hablaba, Vikir extendió un cubo de agua del pozo, impregnado con la energía de la muerte roja. Un buen clérigo sería capaz de detectar el aura peculiar de esta agua. En ese momento, la voz de la estatua se detuvo. Vikir tenía una corazonada. La santa había dejado de enviar su voz a través de la piedra. Y luego, SK. La puerta detrás de él se cerró de golpe. No fue la única. Din, 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 din. Las puertas de enfrente y los lados comenzaron a cerrarse. En un instante, el vestíbulo principal quedó aislado y parecía una arena de gladiadores. Cha 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 cha. De la nada, apareció una línea de paladines de armadura blanca en la terraza del segundo piso. Vikir miró rápidamente a su alrededor. Normalmente un vestíbulo y sala de estar, la habitación estaba diseñada para convertirse en un campo de batalla en caso de apuro. De hecho, con las 5 puertas y pasillos bloqueados, no había escape en ninguna dirección, y por encima de ellos había una red de asedio de paladines siempre presentes. Las diversas estatuas escondidas en las esquinas no proporcionaban ocultamiento, y una vez atrapado, no había nada que hacer más que esperar el juicio. Sin embargo, Vikir no reacciona, solo se queda allí en silencio, como si ya hubiera anticipado esta reacción. Justo entonces, ¿quién eres tú? La voz grave provenía de entre las estatuas del primer piso. Detrás de ella, un hombre camina hacia el centro de la plaza. Con más de 2 metros de altura, con una cabeza afeitada y llena de cicatrices, llevando una armadura blanca y tela que cubría todo su cuerpo. El hombre no tiene cejas, una nariz notablemente grande y una boca grande. Sus ojos estaban ligeramente curvados como si estuviera sonriendo, pero el aura que emanaba era bastante severa. Sus brazos, gruesos como troncos, sostenían un gran libro, que parecía ser un libro sagrado de algún tipo. Vikir entrecerró los ojos detrás de su máscara de gas. Inquisidor Mosgus. Mucho tiempo sin verte. Mosgus Wabadis. Éramos amigos antes de que volviera. Un hombre en el que a menudo confiaba mi espalda en la batalla contra los demonios. Su corpulencia es como una pared de hierro, y el poder sagrado que emite puede iluminar 1000 millas. Un hombre que nunca cedería ante la injusticia y que podía ser más cruel que los propios demonios cuando se trataba de justicia. Fue refrescante ver a un viejo compañero de armas aquí, que había muerto de manera tan espectacular durante la guerra de los demonios, enfrentándose solo a 1000 demonios. Ahora que lo pienso, aprendí mis técnicas de tortura de él. Vikir recordó los recuerdos de torturar a los líderes de las 7 familias en la ciudad perdedora. Pero esos hermosos recuerdos pertenecen solo a Vikir, y en esta vida, Mosgus está viendo a Vikir por primera vez. Levantó una gruesa Biblia que debía pesar docenas de kilogramos y se volvió hacia Vikir. Te vistes de manera sospechosa para alguien que ha venido a informar sobre una plaga en los barrios bajos, y no permitiré que veas a la Santa Mujer hasta que te quites esa máscara y muestres un poco de respeto. No puedo quitarme mi máscara de gas por una razón. Mis deberes están completos en el momento de informar, así que debo regresar. Vikir dejó caer la bolsa de muerte roja al suelo y levantó los brazos en un gesto de indiferencia. Luego retrocedió lentamente. Blasfemo. Mosgus se precipitó hacia adelante. Golpeó a Vikir en la cabeza con su Biblia, un arma en sí misma, y trató de pisotearlo. Pero Vikir fue más rápido. Aprovechó el espacio en el movimiento ascendente del libro, y en un instante, estaba de vuelta entre los costados de Mosgus. ¡Boom! Una profunda grieta apareció en el suelo donde Mosgus había golpeado con el libro. Vikir entrecerró los ojos ante el aura blanca que emanaba de las esquinas de las páginas del libro Personalidad de Mosgus. Un libro. Todavía manejas un arma inusual, y eres un gradiente intermedio a avanzado. La mitad de lo bueno que era antes de su regresión. Sin embargo, considerando que esta era la morada de los Quarbadis y que tenía el poder divino para curarse a sí mismo, casi estaban igualados. Mientras observaba a Vikir tomar su postura, Mosgus gruñó bajo.
Percibo una energía malévola en el agua de esa cosa estúpida. Si en verdad es una plaga, debe ser el que la está propagando. Si yo fuera el culpable, ¿por qué vendría a informarlo? No lo sabemos. Tal vez sea un truco, o tal vez sea una artimaña para atraerte. Vikir se encogió de hombros, porque tenía sentido. Solo estoy aquí para informar sobre un grupo sospechoso de personas propagando la plaga en los barrios bajos. Tu atuendo es el más sospechoso para decir eso. Escucharemos tu declaración después, en la cárcel. Con eso, Mosgus giró el libro. Para Laje. El libro se abrió. Las páginas blancas en su interior voltearon con un fuerte crepitar. Al mismo tiempo, rayos de aura blanca emanaron de las páginas, apuntando a Vikir. ¿Alguna vez te has cortado con papel duro? Duele. Mosgus estaba realizando un extraño y único ataque, abriendo la Biblia y cortando con su aura los bordes afilados de las páginas. Cuac, cuac, cuac. Cientos de páginas de pergamino se dispersaron en todas direcciones. Sin embargo, con un movimiento espectral igualmente negro, Vikir esquivó todos los golpes de Mosgus. Era un truco que había aprendido de los cazadores de Balak. Al mismo tiempo, Vikir sacó la espada mágica Belzebub de su muñeca. Sangre. La punta de la hoja estalló con una aura pegajosa. Graduador. Mosgus y los demás paladines quedaron atónitos. El aura de Vikir, un poderoso aura que no era rival para el de Mosgus, estaba ahora entrelazada con el aura de Mosgus, formando un empate. Además, Vikir incluso había activado la habilidad de oso buey, 1000 músculos, que estaba sellada dentro de Belzebub. El peso de Vikir aumentó a casi 600 kilogramos en un instante. Mosgus miró con desdén el pequeño tamaño de Vikir y trató de empujarlo con su fuerza, pero cuando no pudo moverlo, quedó extremadamente desconcertado. Es como empujar una roca. ¿Qué demonios? No es sorprendente que Mosgus, por grande y fuerte que sea, no pueda ser tan físico como oso buey. Vikir blandió Belzebub como estaba. Un carnívoro baskervilleano, un emboscador acechante. Por fuera no parecía un baskerville, pero por dentro lo era. Sus dientes ocultos destrozaron el aura de Mosgus en pedazos. Después de todo, no era una esgrima conocida, así que revelar un poco no lo delataría. Vikir sacó una larga hoja de su muñeca y formó 6 dientes. Cortó la cabeza de Mosgus, su cuello, ambos hombros y ambos costados. ¿Tos? Mosgus intentó cubrirse con la Biblia y usarla como escudo, pero llegó demasiado tarde. Si la vas a usar como escudo, deberías haberlo hecho antes. Vikir cortó la parte posterior de la mano de Mosgus mientras agarraba la Biblia. Un momento. Rugido. El aliento de Cerbero, el perro del infierno, ardía intensamente desde la punta de Belzebub. Las llamas inextinguibles del campo petrolífero quemaron la parte posterior de la mano de Mosgus. ¡Ah! Mosgus rodó por el suelo, agarrándose la mano quemada. El fuego de Cerbero no se puede extinguir con agua ni con arena. Palak, palak, palak. Las páginas rasgadas del libro sagrado fueron consumidas por las llamas. Vikir miró a Mosgus caído y envainó su espada por un momento. No había venido aquí para matarlo. Pero, blasfemo, ¿qué hechicería estás practicando? El espíritu combativo de Mosgus era inmenso. Con una explosión de poder divino, agarró el agua que fluía por la boca de la estatua y la convirtió en agua bendita. Empujó, empujó, empujó. De repente, las llamas en la parte posterior de la mano de Mosgus fueron apagadas. Las llamas en la parte posterior de su mano fueron apagadas. Pero incluso con la extinción apresurada del fuego, la batalla ya estaba ganada. Mosgus sintió un nudo en la garganta. Miró hacia arriba y vio que Vikir ya había pisoteado el grueso libro sagrado y estaba de pie sobre él. Pisotear un libro sagrado es blasfemia. Según esa medida, arrojar y balancear el libro sagrado es peor. Mosgus se vio obligado a mantener la boca cerrada. Vikir habló, hirviendo una aura negra con la punta de su aguijón extendido. ¿Deseas intentar más? Mosgus apretó los dientes ante la arrogancia en su voz. ¿Cuántos otros seres en el mundo eran capaces de empujarlo así, aunque hubiera alcanzado los rangos superiores de los graduadores? Mosgus apretó fuertemente los puños y convocó con todas sus fuerzas su aura. Cuac, cuac,
Cuac. El maná girando a alta velocidad envolvió rápidamente todo su antebrazo. ¡Yav! Mosgus cargó con todas sus fuerzas. Lo suficiente para hacer estallar al oponente frente a él con un solo golpe. Pero Vikir no reaccionó. Tum. Simplemente pateó la Biblia del suelo. ¡Boom! A continuación, Vikir pateó la Biblia hacia el aire. La Biblia giró y voló hacia Mosgus. Mosgus acababa de girar la cabeza para esquivarla. Tuvo que dudar de sus ojos. Vikir, el hombre que había estado frente a él hasta que la Biblia se convirtió en una delgada línea recta a través de sus ojos, desapareció de la vista en ese breve momento en que la Biblia se erguía verticalmente y ocupaba una gran área. ¿Dónde? Gritó. Un sudor frío recorre su espalda. De repente, escucha un susurro fantasmal en su oído. ¿Me buscas? En la fracción de segundo que tomó para que el libro volara y girara, Vikir estaba fuera del campo de visión de Mosgus y se aferraba a su espalda. Mosgus giró sorprendido. ¡Ban! El aura de Vikir se estrelló contra todo el cuerpo de Mosgus. Blandido como un martillo, el aura de Vikir hizo añicos la armadura completa de Mosgus como granos de arena, e incluso la cota de malla que llevaba quedó hecha añicos. ¡Oh! ¡Tum! Mosgus atravesó 3 estatuas detrás de él y cayó al suelo. Los paladines en la terraza del segundo piso solo podían abrir la boca ante el impactante resultado. Nunca habían visto que Mosgus Uabadis, inquisidor, arzobispo de la familia Uabadis y líder de los caballeros de la Inquisición, perdiera tan fácilmente. «Estoy soñando. El señor Mosgus ha sido derrotado». De ninguna manera. ¿Cómo pudo pasar esto? Pero después de un momento de confusión, desenvainaron sus espadas al unísono, como los élites de los Quarbadis, y saltaron al primer piso. ¡A por ese blasfemo! Auras blancas surgieron desde todas partes. Vikir ajustó la mascarilla de gas que cubría su rostro. Una forma bastante peculiar de lidiar con un cordero descarriado. Los paladines que habían saltado desde el segundo piso ahora rodeaban el frente. Y además, gluk, gluk, gluk. Detrás de ellos, entre los restos destrozados de las estatuas, Mosgus se puso de pie. Se había despojado de toda su armadura rota y distorsionada, y sostenía con ambas manos un gran fragmento de piedra. La sangre goteaba de su cuerpo, pero no parecía molestarle en absoluto. Solo si deseas ver el final. Vikir desenvainó su espada mágica, Belzebub, todo lo que pudo. Una aura líquida pegajosa, una prueba de su estatus avanzado de graduador, burbujeaba y hervía en la punta de la hoja. Todos los paladines, incluido Mosgus, se tensaron ante el abrumador impulso que Vikir exudaba, una figura negra y espectral. No podían cerrar los ojos, ni tragar saliva. El más mínimo desliz en la lengua sería suficiente para que los dientes del fantasma negro desgarraran sus gargantas y corazones. ¿De dónde salió esta monstruosidad? Mosgus lamentó su precipitación y adoptó una postura. 1 contra 1, una derrota segura. Muchos contra 1, medio a medio. El oponente era una criatura que no podía ser completamente derrotada, incluso con todos los paladines aquí, incluyéndolo a él. Normalmente, habría dado un paso atrás y declarado formalmente una cruzada. Hay una santa aquí. El riesgo era demasiado alto para tomar cualquier riesgo. Vikir, Mosgus y el resto de los paladines estaban en una tensa confrontación. ¡Alto! Una voz rompió la concentración de todos. Una figura asomó la cabeza desde la terraza del tercer piso. Era Santa Dolores, y ella estaba aquí. Capítulo 78. Dolores L. Cubadis. Una santa que cumplió 16 años este año, es la candidata más probable para convertirse en la próxima líder de la familia Cubadis. Una prodigio indiscutible de la Academia Imperial Coloseo, no ha faltado a una sola clase desde que ingresó a primer año usando el sistema de admisión temprana, y ahora en segundo año, es la vicepresidenta del Consejo Estudiantil. Su apariencia recordó a Vikir de un tiempo antes de la regresión. En el pasado distante, ella había sido una santa, viajando a las líneas del frente de la batalla contra los demonios y sanando a los enfermos, demostrando de primera mano lo que significaba ser una santa viviente. Llamada un ángel del campo de batalla, salvó innumerables vidas, un ejemplo viviente de bondad. Aunque es joven, ya tiene un corazón fuerte y una mente clara.
Vikir, al igual que todos los humanos que han vivido la era de la destrucción, sentía respeto y afecto por la joven santa. Vikir inclinó la cabeza, y los paladines cercanos se estremecieron. Dolores también se detuvo. Sus sentidos eran agudos y podía percibir el olor animal del alma de Vikir, el olor de la sangre, el olor del aceite y el olor de la violencia, la ira y el odio. Y, en el centro de todas esas emociones revoloteantes, el olor de una terrible tristeza, oculta en lo más profundo. «Eres una oveja perdida». «Sí». Vikir respondió con la garganta cerrada. Dolores asintió. «Tienes más aspecto de cachorro que de oveja». Un pequeño cachorro marcado por cicatrices. Cuando Dolores terminó de hablar, los rostros de todos los paladines reunidos en el primer piso se pusieron rojos. Mosgus también exclamó: «Paladín, eso no es un cachorro. Es un lobo sediento de sangre. Debes retroceder ahora. Tráeme té». Dolores levantó la mano para detener a Mosgus de hablar. Luego dijo con un tono muy firme: «Necesito hablar con él». Pronto, se preparó un pequeño salón con una mesa, sillas y 2 tazas de té. Tazas de té de menta caliente y humeante. En la entrada del salón, un gran Mosgus permanecía nervioso. En su mano, sostenía una pequeña tetera con un diseño floral que parecía un gran anillo. Se colocó una pequeña mesa en el centro de la habitación, y Vikir y Dolores se sentaron frente a frente. Dolores sonó sorprendida. «Cuando escuché que el señor Mosgus había salido, me sorprendió y vine a verte, porque pensé que te lastimarías mucho». Mosgus tiene el temperamento y la filosofía de un inquisidor. También su cuerpo. Por lo tanto, no había razón para que se tomara amablemente al visitante vestido de manera sospechosa. Pero, ¿quién lo sabía? Que el hombre que era la columna vertebral militar de los Wabadis sería derrotado de manera tan espectacular. De repente, Mosgus habló desde su lado. «Santita, no perdí. Si hubiera sido un juego largo, las probabilidades definitivamente estaban a mi favor. El mero hecho de decir esto es una señal de derrota». Dolores pensó para sí misma. El señor Mosgus era uno de los pocos graduadores en el imperio, y si puede ser derrotado tan fácilmente, no puedo imaginar por qué alguien querría. Miró la máscara de Vikir frente a ella, pero no había nada que pudiera leer en ella. Mientras Vikir miraba fijamente la taza de té frente a él, Dolores habló nuevamente. «No creo que puedas beberte con esa mascarilla de gas puesta». Vikir asintió en silencio. No había dicho nada desde antes, así que Dolores decidió ir al grano. «He estado bajo mucho estrés últimamente». La cabeza de Vikir se alzó bruscamente al oír sus palabras. «¿Estrés por qué? ¿Los estudios en la academia? ¿O una clase en casa?» Pero Dolores negó con la cabeza. «Me estoy tomando un descanso de la academia y de los asuntos de mi familia porque es tiempo de vacaciones. Son los nobles y comerciantes que viste recién los que realmente me molestan». Arrastraron sus cuerpos enfermos hasta la santa y le suplicaron que los sanara. Visitantes no deseados, suplicando por dinero o prestigio. Las cosas que me piden que cure son obvias: disfunción eréctil, enfermedades de transmisión sexual, efectos secundarios de las drogas, nada realmente grave. Si tuviera el poder divino para sanarlos, Dolores dijo que preferiría ayudar a personas que realmente están luchando y enfermas. La justicia, la rectitud, la caridad, la igualdad y la voluntad de Dios pueden ser estas cosas, pero la gente está demasiado cegada por lo que tienen delante. Vikir asintió en acuerdo. Esto es inevitable, ya que la teología es esencialmente un proceso para comprender a los seres humanos. Era una frase que había escuchado a menudo de su boca cuando había conocido a Dolores en las líneas del frente de la guerra antes de su regresión. Vikir solo había recordado brevemente un recuerdo de hace mucho tiempo, pero los ojos de Dolores se abrieron al ver lo que tenía frente a él. Incluso Mosgus, que estaba parado en la puerta. Antiguo Testamento, Asmot, capítulo 6, verso 9. Muy filosófico y profundo. «No puedo creer que conozcas estas viejas palabras. Debes estar bien versado en teología. Eres miembro de la Iglesia de las Runas». Vikir guardó silencio por un momento. No conocía ni le importaba las runas, la religión estatal del imperio, así que parecía un buen momento para cambiar de tema. Más que eso,
Hay una plaga en las afueras de Estemeque. Es información confiable. ¿Has visto el agua en las calles? Viene directamente de los pozos de las afueras. No tuviste nada que ver con esto. ¿Por qué más habría venido aquí por mi propia voluntad? Vikir habló de nuevo. Odio ver a personas inocentes dañadas. Especialmente porque esto es mi hogar. Oh, ¿es este tu hogar? También soy de aquí. Los ojos de Dolores brillaron al escuchar las palabras de Vikir. Era la primera vez que había oído hablar de su patria, así que Vikir simplemente negó con la cabeza. También creo en los absolutos. Espero que la plaga sea erradicada pronto. Un alma ruda, pero, una buena, eres. Dolores se puso seria. Le dijiste al señor Mosgus antes que viste a algunas personas sospechosas, ¿verdad? Sí, señor. Los vi vertiendo líquido en viales por todos los pozos. Si esta plaga es hecha por el hombre, ¿quién la propagó y con qué propósito? Dolores parecía estar pensando mucho. Las plagas no son un asunto sencillo. Una vez que una plaga comienza a propagarse, los más afectados son las instituciones donde muchas personas viven en comunidad, generalmente monasterios y escuelas. Cuando una plaga afecta a un monasterio, el número de sacerdotes disminuye y cultos, religiones y supersticiones comienzan a florecer, lo que requiere aún más sacerdotes. De esta manera, cuando sacerdotes no educados e inexpertos salen al campo, se crean más herejías, cultos, supersticiones, y así sucesivamente. Así, en caso de una plaga, los wabadis estarían en una significativa desventaja política. Para evitar que esto suceda, deberían suprimir la muerte roja temprano. La respuesta de Vikir fue breve. Aquellos que desean la caída de la casa wabadis, y aquellos que se benefician de ello. Eso es particularmente difícil. Dolores frunció el ceño pensando. Incluso su mente, rumoreada como la más brillante de la academia, no podía predecir el futuro. Pero Vikir sabía lo que venía, sí, porque había experimentado todas estas cosas antes de regresar. Con eso, Vikir sacó un mapa de su pecho. Las ubicaciones de las 7 casas, circundando el eclíptico del imperio. Vikir señaló los lugares, explicándolos a Dolores. Aquellos que se beneficiarán más son los Leviatán y los burgueses. El extremadamente venenoso Leviatán aprovechará esta oportunidad para recoger muestras de numerosos pacientes, investigar, estudiar y mejorar la plaga para usarla como su propia arma. Ya que son una familia que usa el veneno y la medicina como sus principales armas, el hecho de que una plaga fuerte se haya propagado es algo muy bueno para ellos. Además, la caída de su archienemigo, los wabadis, sería una bendición disfrazada para los Leviatán. Además, los burgueses oligarcas también verían ganancias significativas como resultado. Los tesoros de oro y plata no desaparecen en una plaga. Las muertes de los trabajadores arruinarían a los propietarios de tierras, y sus almacenes, monedas de oro y plata, billetes bancarios e instalaciones de producción serían tomados por los burgueses. Una vez que los burgueses hayan devorado las fábricas vacías y muertas, las granjas, tiendas, gremios y otros bienes raíces, pueden usar su riqueza acumulada para iniciar nuevos negocios. Negocios de moda para los recién enriquecidos, suplementos de salud para aquellos que recuerden los horrores de la plaga, y así sucesivamente, las ventas se dispararán como locas. Los comerciantes de las familias burguesas visitarían los pueblos de Balak para comprar cuernos de ciervo y ginseng y cosas así, ¿verdad? Vikir pensó para sí mismo. Los que propagaron la muerte roja deben haber sido los Leviatán, los extremistas. Y probablemente tienen a un burgués magnate como aliado. Es muy probable que estuvieran intercambiando información entre ellos. Los wabadis religiosos y los nativos de la jungla son los chivos expiatorios. Por lo tanto, por estas razones, creo que podrían estar íntimamente involucrados en la plaga. Solo es una hipótesis, por supuesto. Vikir había visto, escuchado y experimentado los eventos antes de su regresión, y pudo darles forma un poco más. ¿Qué? No siento mucha reacción de enfrente. Vikir inclinó ligeramente la cabeza, como buscando algo. Luego ve los rostros de Dolores y Mosgus detrás de las mascarillas. Ambos estaban congelados en su lugar, con las bocas medio abiertas. Capítulo 79.
Dime, ¿quién diablos eres tú? Preguntó Dolores con tono incierto. El ser que había aparecido repentinamente un día y le advirtió sobre la desgracia de la familia Wabadis. Un hombre solitario, vestido con extrañas ropas, pero con un espíritu claro y puro. ¿Quién eres tú y cómo sabes todas estas cosas? La voz de Dolores empezó a temblar. Normalmente, entre los invitados que vienen a la casa para alimentarse, siempre hay quienes están bien versados en los asuntos del mundo. Pero pocos de ellos podían predecir el futuro con tanta precisión. Aún más, tenían la distinción de ser precursores de una epidemia que ni siquiera había sido reportada todavía. Naturalmente, Dolores y Mosgus no pudieron evitar preguntarse sobre la identidad de este extraño visitante de la familia Wabadis. Oh, genial. ¿Acaso la santa no pregunta? ¿Quién eres tú? También preguntó Mosgus, manipulando peligrosamente una pequeña tetera que parecía que se arrugaría en cualquier momento. Es como si me estuviera presionando para que respete la autoridad de la santa, pero en realidad solo está curioso. Dolores y Mosgus miraron a Vikir con los ojos brillantes. En respuesta, Vikir contestó brevemente, el sabueso de la noche. Al escuchar eso, las expresiones de ambos sacerdotes se volvieron ligeramente sutiles. Sabueso de la noche. Ese es un nombre bastante ominoso. Incluso cuando te pones un apodo, lo llevas como si fuera una prenda. ¡Qué blasfemo! Dolores y Mosgus resoplaron. Vikir permaneció en silencio después de eso, sin decir nada más. Naturalmente, Mosgus apresuró las cosas. Sea lo que sea que esté sucediendo, todo lo que dijo es posible, sabueso de la noche. Necesitamos investigar la plaga lo antes posible, informar a nuestro patriarca y tomar medidas a nivel del clan. Había un sentido de urgencia en la capilla. Dolores le pidió formalmente al arzobispo Mosgus que organice una cruzada para aliviar la plaga. También informó formalmente a su padre biológico, el cardenal Humbert, cuyo monasterio no estaba lejos. Hoy, la decisión de Dolores llegaría a oídos de Lord Nabokovi, patriarca de los Wabadis y papa de la Iglesia de las Runas. Era un gran asunto. Mosgus se apresuró a comunicar la voluntad de la santa. Mientras tanto, Dolores miraba a Vikir con asombro. Vikir, a su vez, se encontró con la mirada de Dolores con calma. Vikir no se molestó en contarle a la mujer santa la historia de la casa Baskerville y la casa Mork. Hacerlo revelaría que la muerte roja fue liberada por primera vez en las aguas de las montañas rojas y negras. De hecho, los Baskerville y los Mork son quienes más tienen que ganar si la muerte roja es liberada en las aguas de las montañas rojas y negras. Las tribus bárbaras desempeñan un papel crucial en el ecosistema de las montañas rojas y negras, y la pérdida de estas criaturas en gran medida depredadoras causaría una sobrepoblación de demonios subordinados, lo que llevaría a olas de monstruos y un aumento en las bajas civiles. Vikir recordó el pasado. Antes de la regresión, más del 40% de los bárbaros habían sido exterminados a medida que la muerte roja se propagaba gradualmente. Esto provocó un aumento exponencial en la población de demonios y el crecimiento de la influencia política de los Mork y los Baskerville en la frontera. Hugo aprovechó esta influencia política para aumentar aún más el poder de su familia, y una vez más, muchos sabuesos fueron perdidos. Vikir fue uno de ellos. Bueno, da igual. Mantener con vida al Balak se trata de vengarse de Leviatán el extremista y Buchwa el magnate, lo que a su vez se trata de vengarse de tus camaradas que murieron en Baskerville el filo de hierro. Es una cadena de eventos, diseñada así. Vikir cerró los ojos en silencio, reflexionando sobre lo que vendría. Mientras tanto, la Santa Dolores miraba a Vikir mientras lo hacía. Un cachorro perdido, agotado y solitario. ¿Por qué vienen a la mente estos pensamientos para un hombre que se llama a sí mismo un sabueso? ¿Por qué el hombre que había derribado al poderoso Mosgus y a los paladines bajo su control parecía tan pequeño y miserable? Olía a sangre, al lamento de un alma quebrantada y al sonido de la sangre. Tristeza, odio y soledad. Y un hombre que camina por un áspero camino ascético, llevando todas estas cargas solo. Tenía el aura de un profeta o un buscador. De repente, recordé las palabras que había murmurado en voz baja. La teología es esencialmente un proceso para comprender a los seres humanos, por lo que esto es inevitable. No hay duda de que la persona que conoce este pasaje del antiguo texto,
que ni siquiera los expertos en teología conocen bien, no es seguidor de las runas. Debe ser un seguidor de las runas, practicando la doctrina en las líneas del frente del sufrimiento, en los lugares más bajos e intensos. No hay forma de que él pueda recordar y recitar esas palabras de otra manera. Al menos eso es lo que pensaba Dolores. Ella es una joven e inmadura niña de 16 años con las cualidades de una santa que puede leer las almas de los demás. ¿Será por eso? Sus malentendidos sobre Vikir estaban ganando peso. Pero, lo crea o no, Vikir simplemente está esperando la aparición del agua santa que pueda extinguir la muerte roja. Un hombre y una mujer se miran a los ojos con pensamientos diferentes. El té que ni siquiera fue tocado se enfrió silenciosamente. Más tarde, Vikir se apresuró hacia los barrios bajos de St. Meque. La Santa Dolores, el inquisidor Mosgus y docenas de paladines y sacerdotes lo siguieron. «Realmente hay una plaga en este lugar», dijo Dolores, sin aliento mientras subía las empinadas escaleras. Los paladines que la escoltaban también parecían incrédulos. Pero Vikir no dudó en su paso mientras corría adelante como un explorador al frente del grupo. Finalmente, aterrizando en un tejado alto sobre la ciudad de Dal, Vikir miró de chimenea en chimenea. A pesar de que el clima no era demasiado frío, varias casas tenían humo proveniente de estufas de leña. Vikir buscaba casas con humo saliendo de sus chimeneas. Como resultó, algunas de las casas con humo saliendo de sus chimeneas ya estaban experimentando un brote de la muerte roja. Los primeros síntomas de la muerte roja suelen ser escalofríos y fiebre. Esto es seguido por un intenso dolor en todo el cuerpo, seguido de vómitos y diarrea. Los pacientes tiemblan al ver las manchas rojas que aparecen lentamente en su piel. Los escalofríos los llevan naturalmente a meter leña en la chimenea. Pero el hecho de que no hubiera humo saliendo de la chimenea no significaba que no hubiera pacientes. En los barrios bajos, muchas familias no tenían suficiente leña y la mayoría de ellas se envolvían en mantas sucias para mantener los escalofríos a raya. Dolores lloró al ver su sufrimiento. «Ay, pobres personas, no se preocupen. El gran amor de las runas los sanará». Sin dudarlo, tocó los cuerpos de las víctimas de la plaga, diciendo oraciones y bendiciones. Vikir se mantuvo en silencio detrás de ella, evaluando su condición. Menos mal que no hay niños. Valió la pena asustar a los niños en el pozo. No había niños entre los pacientes. Porque Vikir había llegado tan rápido. Todos eran casos tempranos con solo un dolor leve. Todos eran casos primarios, infectados por el agua potable, y casos secundarios, infectados por la saliva o las heces de los casos primarios. La enfermedad debía detenerse temprano, cuando no había muertes. La Santa Dolores reunió a los pacientes en la plaza central y rezó a Dios. «Luz de mi vida, llama de mi vida, mis pecados, mi alma». Mirad hacia abajo a los jóvenes y pobres reunidos aquí. La santa recitó la oración con voz clara. Y entonces, una sola lágrima cayó del ojo de Dolores y rodó por su mejilla. Se veía tan vulnerable, tan santa, tan de alguna manera sublime. Era la mirada de una niña hermosa, pero sin el más mínimo indicio de lujuria o lascivia. Pronto, una sola lágrima, rota al tocar el suelo, comenzó a obrar milagros. ¡Pau! Emitió una luz blanca y sagrada y borró al instante las manchas rojas de los cuerpos de los pacientes frente a ella. Con una sola gota de sus lágrimas y una sola línea de oración, 5 o 6 pacientes quedaron liberados de la muerte roja. «Oh, gracias, Santa. Gracias. Tú eres mi salvadora. Estoy curado, estoy sanado. Dios mío, es un milagro». Los aldeanos, que habían estado temblando de escalofríos y vomitando momentos antes, se levantaron y saltaron como si no hubieran sufrido de una plaga. Dolores sonrió ampliamente al ver a sus pacientes recobrar fuerzas. Y había un hombre detrás de ella que la observaba sonreír. Eso es lo que necesito. Era Vikir, esperando un milagro del agua santa. Capítulo 80. Había pasado algún tiempo. La santa de las runas, Dolores Guavadis, estuvo reflexionando desde que recibió el informe del creciente número de pacientes. Curarlos con el poder divino es una solución temporal. No podemos evitar que nuevos pacientes sigan llegando. Esto se debe a que no cura la fuente de la plaga. Los pacientes siguen apareciendo porque en algún lugar de este barrio,
Un pozo está contaminado con la plaga. Los pozos a menudo seguían el nivel freático debajo del suelo, y como resultado, era imposible erradicar por completo la plaga sin purificar la fuente de agua. El número de pozos reportados en este barrio es de 42, más los pozos no reportados excavados por los propios aldeanos. Dolores estaba preocupada. Si eso sucede, no hay más opción que concentrar el poder divino en un pozo que conduzca al lugar más profundo. La esencia del agua pura. Concentrar y enfocar el poder divino, hacerlo del tamaño de una píldora, liberarlo en el agua y purificar todo el barrio a lo largo de los cursos de agua subterránea. Así que los sacerdotes de la familia Wabadis comenzaron inmediatamente los ensayos clínicos. Esencia divina para purificar el agua. Ensayos clínicos primera a 13. Si todos pasan, la plaga de los barrios bajos será erradicada. Mientras los sacerdotes de la familia Wabadis reunían sus poderes divinos para crear la esencia, Dolores atendía los casos más urgentes. Una plaga terrible en verdad. Esta muerte roja, una vez contraída y curada, era una enfermedad que podía volver una y otra vez. El periodo de incubación era extremadamente corto, pero el tiempo hasta la muerte era muy largo. Además, parecía una compilación artificial de los peores aspectos de todas las plagas de la historia. La malicia en sí misma. Era una plaga extremadamente virulenta que fue creada deliberadamente para atormentar a los humanos, causando al paciente tanto dolor como fuera posible durante el mayor tiempo posible. No es momento para esto. Necesitamos curar a una persona más. Incluso ahora, más pacientes seguían llegando a la enfermería. Dolores se puso de pie en cuestión de minutos después de sentarse en la silla. Un momento. Un tintineo. Tropezó ligeramente al pisar el suelo. Era un trabajo excesivo hasta el punto en que ella, que nació con una leve anemia y pleno poder divino, se sentía cansada. Puedo hacer esto, sin embargo. Dolores arrastró su agotado cuerpo fuera del cuartel, su poder sagrado ligeramente restaurado. No podía esperar para reconfortar a los pacientes que sufrían lo antes posible. Entonces, ¡ay! Ha salido la santa. ¡Oh! ¡Qué figura sagrada! Santa, estamos contigo. De ahora en adelante, no tienes nada de qué preocuparte, seguidores de las runas. Había hombres siguiendo a Dolores mientras se dirigía hacia los barrios bajos. Nobles de alta cuna o descendientes de nobles de alta cuna. Habían golpeado la puerta de Quarbadis no mucho tiempo atrás y se les había negado una reunión. ¿Qué los trae aquí?, preguntó Dolores. Hermoso cabello rubio, ojos azules claros, piel impecable y una voz clara. Solo con escuchar su voz, los hombres en la habitación temblaban. Y luego comenzó la competencia masculina. Yo también he seguido a la santa hasta este lugar para ofrecer mis servicios. ¿Cómo una dama noble puede ser enviada sola a un lugar tan sucio y humilde? Hemos traído solo 3 carros llenos de donaciones y suministros de socorro. Diles a los mendigos que se reúnan. Hoja caliente. Hoy es el día en que cabalgarán. Iría a cualquier lugar más destartalado que este si la santa estuviera allí. Los jóvenes hablaban con entusiasmo, cada uno tratando de ganarse el favor de Dolores. Pero la frialdad en los ojos de Dolores mientras recibía sus miradas envidiosas era insoportable. Cuando Dolores caminó hacia el frente sin responder, los jóvenes pensaron que tenían su permiso para seguir. Gracias a la santa, nunca he estado en un lugar como este antes. Solo había visto barrios atrasados como este en libros, pero es una experiencia refrescante. Jaja. Pensé que solo personas flacas y sucias vivirían en los barrios bajos, pero todavía hay gente que vive allí. No lo había notado. Supongo que tienes que experimentar cosas para conocerlas. Pero al ver a los niños caminando por aquí, llevan ropa y zapatos más bonitos de lo que pensaba. ¿Son realmente pobres? No se ven muy diferentes de los niños del barrio de clase media. ¿No son un poco extravagantes estas personas? Oh. No sé si estoy pagando demasiado por esta donación. Me pregunto si estas personas perderán la voluntad de valerse por sí mismas. Sus sirvientes trajeron carros llenos de donaciones y suministros de ayuda. Finalmente, Dolores llegó a los barracón temporales donde los pacientes estaban reunidos. Audazmente, se deslizó a través de la cortina y entró. Pero los jóvenes que la seguían se detuvieron y dudaron.
¿Es seguro? Debe haber muchos enfermos de la plaga aquí. Ah, si se mueven, tendré que. Soy noble de tercera generación. No importa, la santa lo arreglará. El valiente se lleva a la bella. Voy. Algunos de ellos se apartaron por miedo. Otros tomaron una respiración profunda y valientemente salieron al barracón. Aquellos que siguieron a Dolores al barracón tuvieron que cubrirse la nariz mientras se ahogaban. El olor a sudor, sangre, vómito, orina y excremento estaba por todas partes, el mal aliento y el olor corporal desagradable de los pacientes sin bañar, y el aire desagradablemente calentado por las elevadas temperaturas corporales. Visiones de muerte roja flotaban como fantasmas a través del espeso vapor de suciedad. El hedor y el calor fétido, combinados con los gemidos y llantos que venían de todas partes, hacían que el barracón pareciera una tumba viva en sí misma. ¿Dónde habían visto los jóvenes de segunda y tercera generación, personas jóvenes que heredaron su fortuna a temprana edad y se volvieron ricas, una vista tan terrible y desesperada? Chul. El excremento de agua derramado por el paciente a su lado cayó al suelo. Los fragmentos salpicaron y se pegaron a sus zapatos y pantalones, y salieron corriendo del barracón, gritando a todo pulmón. ¡Pues! ¡Qué asco! ¡Está sucio! ¿Cómo te atreves? ¿Cuánto cuestan estos zapatos? Sacerdotes. Sacerdotes. Atiéndanme primero. Atiéndanme primero. Fuera. Estoy infectado. Abran la puerta. Digan que se aparten. Me largo de aquí. Antes de que Dolores pudiera tomar un respiro del aire en el barracón, todo el grupo de jóvenes huyó. La Santa Dolores los miró con una mirada compasiva. Lo sabía. La belleza de Dolores era bien conocida desde hace mucho tiempo. Dentro de su familia, fuera de ella y en la academia. A donde quiera que iba, los ojos de los hombres la seguían. Ningún hombre se atrevía a coquetear abiertamente con la noble santa, pero no podían evitar ser el objeto de su mirada, como si siempre anhelaran algo. Siempre que salía a hacer voluntariado durante las vacaciones de la academia, o durante su tiempo libre, siempre había hombres así siguiéndola. Se disgustaban por la vista de los enfermos, a veces expresando abiertamente su desprecio y asco. A veces, alejaban en secreto a los enfermos a sus espaldas. Así que Dolores desconfiaba de los hombres que la seguían por su belleza. Si ella llegara a ser fea, si su cuerpo estuviera cubierto de tanta suciedad y mal olor, ¿no se evaporarían a su alrededor? Y es irrespetuoso dejarlo y venir al sagrado lugar de alivio con un corazón especial. En la feroz escena de vida y muerte, solo debería haber una mente, la mente del paciente. Bondad absoluta. Puro altruismo. Sacrificio y servicio dogmáticos. Amabilidad y cariño. Estas son las cosas más cercanas a la gracia y el amor de Dios. Santa Dolores se propuso ser una mártir y buscadora. Entró en las profundidades del barracón con una actitud aún más reverente. Cuanto más se adentraba en el barracón, más olores fétidos y calor impuro encontraba. Lamentos y gemidos de agonía se mezclaban con el baile de la muerte roja, creando una escena espeluznante. Dolores recurrió a la poca energía divina y resistencia que le quedaba y se abrió camino hacia los rincones más alejados del barracón, hacia el área de cuarentena donde se encontraban los pacientes más enfermos. Desde aquí, incluso los sacerdotes veteranos tendrían dificultades. Y entonces, los ojos de Dolores se abrieron de par en par. El barracón más interno, donde esperaba encontrar solo miseria y desolación, estaba sorprendentemente lleno de actividad. Claro, los pacientes sufrían allí todavía, pero apúrate y trae más suero. Vaya, parece que el poder divino no es la única habilidad en el mundo real. Apúrate y tráeme un escalpelo. ¡Oh! ¡Qué habilidad! Los sacerdotes circundantes admiraban con la boca medio abierta. Era una actitud muy diferente a la de los oficiales agotados y deprimidos en los otros barracones. Los lugares más difíciles sacan la vida más vibrante. Un hombre luchando solo en los lugares más sucios, feroces e inhóspitos. Aunque está cubierto de suciedad en todo su cuerpo, examina la condición del paciente sin ninguna vacilación y da primeros auxilios en silencio a pesar de los insultos y maldiciones que escupe sin cuidado debido al dolor. El perro de la noche estaba ocupado entre los pacientes, dirigiendo a los sacerdotes.
Esta historia continuará.